Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa. Al celular 1549-8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Ahora con un pozo reposición de 3.700.000 pesos al casillero número 40. Viene con las 4 rondas que salen o salen este domingo a la hora 21:40. Después de haber vivido una fiesta increíble en la localidad de Puerto San Julián. Gracias por seguir el Telebingo. Cartón de 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2916-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Se viene el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Mundial 2026. Ahora cobertura exclusiva. Ahora te contamos el resumen de la fecha anterior. La pelota no para de rodar en el Mundial. Tuvimos una jornada totalmente electrizante de la Copa del Mundo, entre clasificación histórica, partidos trabados y goleadas de escándalo. Los grupos A y B se prendieron fuego. México 1, Corea del Sur 0. Destacado de la jornada, sin lugar a dudas, el Tri es el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial. En un partido picado y de dientes apretados en el estadio de Guadalajara, los locales abrieron la cuenta tras un tremendo blooper del arquero de Corea, Kim Seung-ju, quien chocó con su propio defensor y dejó la pelota viva. Sobre el final, el arquero mexicano Raúl Rangel se vistió de héroe sacando un manotazo agónico ante Yang Hyun-jun para desatar el delirio azteca. El único gol del encuentro lo convirtió Luis Romo. En la goleada previa, destacado también de la jornada, paliza histórica en Vancouver, Canadá logró la mayor goleada en su historia mundialista y metió el triunfo más abultado para un equipo de la CONCACAF en la historia de la Copa. Qatar fue una lágrima, jugó condicionado y terminó con 9 hombres por 2 tarjetas rojas directa. La mala noticia para los de la hoja de Maple fue la durísima lesión de Ismael Koné, que sufrió una aparente fractura tras una tremenda patada de Asim Madibo. Los goles de Canadá fueron convertidos por Sailarin a los 16 minutos. Luego hat-trick de Jonathan David, Nathan Saliba al minuto 64 y el autogol de Mohamed Al-Manai a los 75 minutos. Una goleada histórica también de Suiza frente a Bosnia. El partido que parecía cerrado en un aburrido 0-0 en Los Ángeles hasta el minuto 70. En el banco de suplentes, el helvético frotó la lámpara y destrabó el encuentro con una lluvia de goles sobre el cierre. A pesar de los miles de bosnios que colmaron las tribunas, armando una fiesta total, Suiza sacó chapa de su jerarquía y empató en puntos a Canadá en la cima del grupo. Los goles de Suiza, 74-90 minutos, doblete de Johan Manzambi. A los 84 minutos, Rubén Vargas. 93 minutos, Ángel Mahmic. Y finalmente, Granit Xhaka de penal. El último gol del encuentro. República Checa y Sudáfrica empataron. Un punto que les sabe a muy poco y que los deja en la cuerda floja en Atlanta. Fue un tiempo para cada uno. Los checos arrancaron mordiendo en toda la cancha y pegaron temprano. Sin embargo, en el complemento, los Bafana se adueñaron de la pelota, empujaron a puro corazón y encontraron su premio sobre la hora gracias a una mano en el área sancionada con penal. Ambos están obligados a ganar en la última fecha si quieren meterse en el pelotón de los 16avos de final.
Tabla de posiciones para el grupo A y B. México con 6 puntos, el primer clasificado. Corea del Sur tiene 3 puntos, posible clasificado a la próxima fase. Aunque Chequia y Sudáfrica con 1 punto cada uno todavía tienen chances matemáticas. En el grupo B, Canadá lidera con 4 puntos, 6 goles de diferencia. 3 goles de diferencia para Suiza, que está en la segunda posición con 4 puntos también. Bosnia y Qatar, 1 punto cada uno. Artillería pesada de cerrarse la primera fecha de todos los grupos y arrancar la segunda jornada. Tenemos tabla de goleadores, posible Balón de Oro. Lionel Messi, el argentino, lidera con 3 goles en un solo partido. Jonathan David también tiene 3 goles, pero en 2 partidos. Kylian Mbappé, que todavía no jugó su segundo partido del Mundial, tiene 2 goles y está tercero en la tabla. Erling Haaland, también 2 goles, al igual que Harry Kane, Kai Havertz, Folarin Balogun, Yassine Ayari y Elijah Just, el neozelandés, que también tiene 2 goles en un solo partido. Últimos de la tabla, Johan Massambi, el suizo, con 2 tantos, al igual que el canadiense Saïd Larin. La justicia de Francia confirmó que Hakimi será juzgado por un caso de abuso sexual. El futbolista conoció la noticia mientras se encuentra en la concentración de la selección de Marruecos, horas antes del encuentro frente a Escocia por la segunda fecha del Grupo C. El Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso presentado por el futbolista del Paris Saint-Germain para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en el año 2023. Así se juega la jornada de este viernes. Estados Unidos frente a Australia, duelo de líderes en Seattle. Quieren aprovechar la localidad y consolidar el gran arranque que tuvieron con el encendido Folarin Balogun. 14 horas Perú, Estados Unidos 15 horas este, 12 horas del Pacífico. En Chile a las 15 horas, 16 horas de Argentina y Uruguay. Marruecos y Escocia. Choque de estilos en Boston. Los escoceses necesitan recuperarse del golpe de la primera fecha y apuestan al orden táctico. 17 horas Perú, 18 horas este, Estados Unidos, 15 horas en Pacífico. En Chile 18 horas y 19 horas Argentina, Uruguay. Brasil, Haití, obligados a gustar y a golear en Filadelfia. La verde amarela dejó muchas dudas en el debut y la torcida exige un juego bonito, no hay margen para errores. Desde las 19:30 hora de Perú, 20:30 hora de Estados Unidos este, 17:30 Pacífico, 20:30 hora de Chile, 21:30 hora de Argentina y Uruguay. Turquía y Paraguay, una auténtica final anticipada en Houston. El equipo de Gustavo Alfaro sale a jugar con el cuchillo entre los dientes. Una derrota los deja prácticamente con las valijas hechas. Se espera un partido físico, trabado y con piernas fuertes. Este encuentro será a las 22 horas de Perú, 23 horas de los Estados Unidos este, 20 horas Pacífico, 22 horas de Chile, 0 horas de Argentina, Uruguay. Esto fue toda la información del Mundial 2026 en un solo lugar. Estás en la radio del Mundial, porque el mundo juega y nosotros te lo contamos.
Aterrizar en el aeropuerto de Heathrow en 1987 con el pelo batido, pantalones de cuero y cara de no dormir hace 3 días era el equivalente a declararles la guerra a los locales. Londres estaba en plena era de Margaret Thatcher, viviendo el auge del pop sintético y los peinados prolijos, cuando 5 salvajes de Los Ángeles cruzaron el Atlántico con un solo objetivo: dinamitar la escena. Un día exacto como hoy, un 19 de junio de 1987, Guns N' Roses daba su primer show fuera de los Estados Unidos, debutando en el mítico Marquee Club de la capital británica. La locura de este debut arrancó antes de que sonara la primera guitarra. La banda estaba tan corta de plata que para poder viajar tuvieron que firmar un contrato donde ponían como garantía sus propios instrumentos. Si el viaje salía mal, se quedaban en la calle y sin guitarras. Para colmo, cuando llegaron al club, se encontraron con un escenario tan ridículamente chico que Axl Rose se la pasó chocándose contra los amplificadores y en un arranque de furia total terminó amenazando de muerte al público si no daban un paso atrás para dejarlo respirar. Esa noche, ante apenas unas 300 personas que no tenían idea de lo que iban a ver, tocaron canciones de un disco que todavía ni se había editado: Appetite for Destruction. Nadie en ese sótano húmedo de Londres imaginaba que estaba siendo testigo del nacimiento de la banda de rock más peligrosa del planeta. Juli, clavame el arranque demoledor, por favor, de Welcome to the Jungle, y que el volumen borre por completo esta mañana fría en la capital de Santa Cruz. A levantar las tazas, a levantar los mates y a meterle jugo a este viernes 19 de junio. En el aire, a partir de este momento, Arriba el Día por la 100.9. Cinco minutos pasan de las 10. Buen día, queridos oyentes, queridas oyentes, ¿cómo están ustedes? Hasta las 2:30, esto es Arriba el Día. Hoy es viernes 19 de junio de 2026. Si aún no te habías enterado, la efeméride del día de la fecha es un clasicazo del rock de los 90, del hard rock, podría decir uno, un rock pesadito, los Guns N' Roses. Y esta canción, cuyo nombre es cierto, rojizo, y que luego va variando, ¿no? O sea, va haciendo toda una gama de colores. Ha sido un bonito amanecer. Estamos en los días más cortos del año. Sí, hoy es 19 ya. La mañana fría, con las calles muy patinosas, muy resbalosas. A tener cuidado los conductores. Ayer vi una cantidad de frenadas, de esas que frenan y paran recién a los 2-3 metros. Bueno, a tener cuidado, los que cruzan la calle y los que van manejando. Acuérdense, ya es momento de empezar a manejar con los cambios, creo yo. No la deseo ni la espero. Eso, está muy jodido. No la deseo ni la espero. Chicos, hemos tenido poca escarcha para la altura del año que es. Sí. Poca escarcha, una nevada de días atrás, pero que pasó, ¿viste? Un par de días y pasó. Que siga así. Eso, ¿no? Por eso digo, no lo deseamos. Sí, no lo estamos invocando. No es un ritual. Hay que pasar julio y agosto, chicos. Sí. Hay que pasar el invierno, Nica. Sí. No, igual viste que se vienen días, yo veo el pronóstico del tiempo y no veo días de temperaturas demasiado bajas. Y además de eso, estoy mirando acá, claro, no, es verdad, estamos, la semana que viene empieza
el invierno. Claro, ya Y para- oficialmente. Y para hoy, 19 de junio, se dijeron muchas cosas. No sé si habrás leído por ahí que se decía, no, que va a empezar la ola polar, que va a llegar a Santa Claro, Cruz. Bueno, claro, el pronóstico extendido hablaba de una ola de frío, recuerdo, a principios de semana. no, eso no va a pasar. Mejor, En bueno, principio mejor, no. si era pronóstico extendido y no se cumplió, porque claro, después el pronóstico se va precisando. No, mejor así, ¿eh? En serio que hemos tenido, no es que no ha hecho frío, hizo frío, sobre todo está muy húmedo y ha llovido mucho, 15 días para atrás, llovió, no sé, 10 días seguidos, una cosa atípica para esta época del año, pero bueno, nada, singularidad de este otoño casi invierno riogalleguense. Pero está bien igual, ¿eh? Sí, Bueno, mejor así. O sea, a ver, no es que uno se queje, no pasa que uno está acostumbrado que a esta altura del año ya Hay nieve. hay nieve. A mí me parecían recuerdos de pavadas que uno postea en redes sociales criticando la nieve y hace un año atrás caía una nevada considerable. Sí. Hace total. un año atrás, ayer sería, o sea, el 18 de junio del año pasado había, y el del 2024 había nieve en Gallegos. Y los fines de semana te das cuenta, porque hay mucho movimiento en la calle. Y gente en la sale ría, mucho. paseando, la gente se abriga y sale a caminar, a trotar y esas cosas. Parece que estamos como a principio de abril, ponele, pero no, estamos en junio. Estamos en junio. Recién estaba en la consola nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, que condujo Buenos Días Malvinas, y se suma nuestro compañero, el comandante Brian Álvarez. Buen día, Brian. Buen día. Qué saludo tierno el de Brian para empezar la mañana. Buen día, Rodri Poloni, ¿cómo estás? Nuestro compañero de YouTube, estamos en streaming, estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Nuestro productor es Sandro Díaz. Más conocido, y Nika lo dice al aire, en su faceta artística como S Selector, y nosotros hacemos Arriba el Día hasta las 12:30. Tenemos un programa, la verdad, chicos, recargado de cosas, digo, de las cosas que pasan en Gallegos, más otras que llaman la atención. De veras que tenemos un programa con muchas cosas para compartir. Bueno, como a diario, tenemos regalos. Ayer fue un éxito el inicio del concurso mundialista, Nika. Ahí, ¿tenés ese papel a resguardo? Lo tengo el de papel resguardo. de todos los Sí, participantes. ahí lo vamos a ir agregando a la gente que se suma, ¿no? Para ganarse una de las pelotas del mundial, una porque van a hacer varios sorteos. Sí. Ya vamos a recordar cuál es la consigna, pero ese momento de participación de oyentes es en la columna mundialista. Che, Nika, hoy es el capítulo 27 de la columna. ¿Sabías que ya 27 días que columnas seguimos- es un montón? Sí. ¿En qué Es un momento montón. la preparás, si se puede saber? En la noche la preparo. Ok. Me tomo un tiempito, busco Uruguay en internet. ¿Y no pasa que como se ha vuelto rutina, ocupa tu mente y vas anotándote cositas o especie de nota mental, no me tengo que olvidar de? Sí. Por ejemplo, me olvidé un dato y ahora lo voy a buscar bien. Una curiosidad. Ajá. Ayer jugaron Bosnia con Suiza, el triunfo claro del conjunto helvético por 4-1. El técnico de Bosnia es un exjugador de fútbol. El técnico de Bosnia es un Después exjugador de lo fútbol. voy a averiguar, no me acuerdo el apellido. ¿Y qué? ¿viste? ¿De ese dato te lo leíste ayer? No, y dieron el dato. Ajá. Que era jugador profesional de póker. Ah, mirá, de póker. Ah, claro, es curioso. Ciertamente es curioso. ¿Y Fue jugaba jugador bien? de No? fútbol. ¿Jugaba bien? No me acuerdo. Está bien, bueno. Igual no te pedimos ese dato. Capaz que Nica. jugó O en sea, Bosnia. Yo entiendo que vos digas cómo me olvidé ese dato, pero no te lo pedimos. O sea, vos te acordás nombres imposibles, formaciones imposibles. Así que no es que alguien se da cuenta de que no dijiste el dato, digamos. Me acuerdo de dos equipos de la Ajá. Liga de Bosnia. El Selinhard Ajá. y el Sarajevo Fútbol Club. Mirá vos. Después hay idea- otro, pero no me sí. acuerdo del otro. Esa es la Liga Bosnia de Fútbol. Sí, que es un quilombo. Como es el país, Claro. es un quilombo. Viste que están divididos. Una parte serbia, una parte croata y la parte, lógicamente, de musulmanes. No debe ser fácil ser árbitro de esos partidos. No, Ser juez de línea. Sí. No debe ser sencillo. Medio Así- como las historias mundialistas que contabas hasta los 80, que pasaba Sí. cualquier cosa en los mundiales. Hay Si hay algo que equipos aprendimos en tus columnas es que se metía un dictador de Medio Oriente a parar un partido En y que le Kuwaití. hacían caso. O Y sea, que- una sí. cosa increíble. Eso pasó hasta principios de los 80, o sea, no Sí, tanto 82, tiempo atrás. Mundial 82. Bueno, en fin, hoy es la columna mundialista capítulo 27. Es un análisis, me imagino, de la fecha y mirando un toque el fin de semana también. Sí. Es más, mirando el fin de semana, lo de hoy. Y lo que puede venir, ¿no? Ya vamos a abrir la agenda periodística riogalleguense y santacruceña que tiene temas fuertes. Pero vamos a continuar con algo que creo que todos hemos visto, o la inmensa mayoría de nosotros,
Y vos, Rodrigo, estuviste preparando. Digo, preparar es poner el ojo para hacer el abordaje al aire de algo que ayer fue una especie de escándalo nacional por la repercusión que tuvo. Escuchaba esta mañana a María O'Donnell en su programa de radio que fue una especie de cadena nacional, y es cierto, a partir de una fake news que tiene distintos condimentos, que fue como un caso perfecto para que se vuelva escandaloso. Si algún marciano no se enteró, está bueno contar qué pasó, y bueno, vos que preparaste el tema y después lo que cada quien quiera apuntar y aportar. Bueno, el martes jugó la selección argentina, ganó 3-0, el primer gol de Messi se larga a llorar, ¿no? Y nos llama a todos la atención, y cuando sale del partido le preguntan los periodistas qué le había pasado, digamos, qué sentía, qué se le había pasado por la cabeza. No dio detalles de su situación personal, pero dijo que estaba atravesando una situación particular, ¿no? Dejando abierta todo tipo de especulaciones. En el entorno del periodismo se empezaba a correr la bola de algo que sí era cierto, que era que el padre de Leo Messi, Jorge Messi, que además es su representante, tenía un cuadro delicado de salud, sin muchos detalles, sin saber de qué cuadro estamos hablando, si es una enfermedad, de qué tipo de enfermedad estamos hablando y demás, pero bueno, que estaba en un delicado cuadro de salud, atravesándolo y con atención médica. Hasta ahí era lo que se sabía por lo bajo, ningún medio publicaba nada, hasta que ayer en un programa de Luzu TV, que es un programa de verano que siguió todo el año, que conduce Florencia Peña con Marley, y que tenía como objetivo cubrir el Mundial, entre otras cosas, como uno de sus principales productos. Bueno, resulta que ayer a Florencia Peña, en vivo en ese programa, le pasan por la cucaracha un dato y le dicen: Florencia, murió el papá de Leo Messi, murió Jorge Messi, decilo ahora. Y ella, como está estaba en vivo, frente a cámara, sin computadora, sin celular, sin nada, lo dice sin chequear. Directamente lo dice a cámara: chicos, les tengo que contar, murió Jorge Messi. ¿Vieron que murió el papá de Messi? Esa sí, es la frase. como muy al pasar. Vieron que, claro, exactamente. Lo dijo lo mete así, o sea, tira tremenda noticia. Sí, al pasar. Claro. Al pasar. Lo cuenta como quien está hablando de cualquier tema liviano y nada, estabas hablando del máximo ídolo de posiblemente de la historia del fútbol argentino, junto con Diego Armando Maradona, ¿no? Además, ¿en qué momento, no? O sea, justo en este momento no hay manera que la noticia no repercuta como repercutió. Total. Bueno, lo cierto es que el papá de Messi estaba internado. Todos sabían que el llanto de Messi, como te decía recién, tenía que ver con esta situación del padre. Bueno, cuestión que dio la noticia sin chequearlo, se generó un revuelo enorme que termina con el despido de Florencia Peña y todo su equipo de producción. Nico Quiatos, el dueño de Luzu TV y creador de Luzu TV, que decide despedirla a ella y a toda la producción. Un mensaje muy duro del propio presidente de la nación, Javier Milei, que dijo en sus redes: si se meten con Messi, se meten con todos. Como marcando otra vez, ¿no?, esta grieta de que hay gente dando a entender que hay gente que le quiere hacer daño al máximo ídolo. La interpretación maliciosa por parte de un montón de periodistas afines al gobierno, ¿no?, que intentaron instalar la idea de que como Florencia Peña está alineada ideológicamente, o estuvo alineada ideológicamente con el kirchnerismo, y supuestamente tiene desprecio por aquel que es exitoso en la actividad privada. Pero se metió la grieta. Como el caso de Messi. La grieta renovada, digamos. Un nuevo capítulo. Sí, como el caso de Messi, que bueno, muy criticado por muchos sectores de la política argentina por haberle dado la mano a Trump aquella vez en la Casa Blanca, cuando recibió a él y a todo el equipo del Inter de Miami. Dicen, lo que quisieron hacer no fue un error lo que pasó con Florencia Peña. Eso es lo que quiso instalar el periodismo, ¿no?, de derecha. Lo que quisieron hacer, lo que pasó no fue un error, fue adrede. Lo que quisieron hacer es daño. Quisieron hacerle daño a Messi. Bueno, lo cual obviamente sabemos que no es cierto. Fue un error, y a la vista estuvo que fue un error de alguien que además no es periodista. Después podemos hablar de la ética periodística, de esta cosa de la velocidad versus el tema del chequeo de igual información. Marley no estaba, Nica, ¿eh? No, pero Marley, no quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Claro, lo dice de una manera Así, de esa tan manera. suelta. Claro.
realmente. Bueno, y eso dura un rato, ¿no? Y después viene como retroceder en chancletas ahí mismo. Sí. Habla la productora, dice, no, mirá, es lo que sale en las redes, y después dicen, bueno, esto es lo que pasa hoy en los medios, ¿no? Y bueno, vos sos un medio y vos hablaste, digamos. Claro, bueno, y no le cae la ficha del error que cometió, evidentemente, porque después llora desconsolada en varios móviles de televisión, sale del tremendamente arrepentida de lo que... Arrepentida, más que arrepentida, como muy dolida sabe que metió la pata, es una metida de pata histórica lo que hizo. Igual, no es por caerle a ella, pero la gran responsabilidad lo tienen los productores. No, para mí es una responsabilidad compartida. Si querés, está bueno lo que planteas. Y está bueno está bueno para discutirlo. Absolutamente, es un buen tema para discutir, de cómo se abordan los temas. Bien. El productor tiene que chequear, pero hay una responsabilidad de vos como comunicador de tomar con pinzas, porque uno como periodista tiene que dudar hasta el último minuto. Desde mi punto de vista, es mi punto de vista. No, es más vale. Ojo, capaz me equivoco, pero es un tema que genera polémica. Solamente te agrego 2 datos nomás como para cerrar esta historia, para concluirla, y si quieren discutimos el tema de si es responsabilidad de producción o de Flor Peña, o charlamos un ratito. Después de todo esto que pasó, de que salió Florencia Peña del canal, de Luzu TV, que la entrevistaron, que lloró frente a cámara, bueno, toda la repercusión, todo el día fue el tema central a nivel nacional. Bueno, la familia de Leo Messi saca un comunicado, y en ese comunicado explica algo que a partir de ahí en adelante todos tenían que saber, que llevó cierta tranquilidad, que es que solamente ellos sabían detalles del estado de salud. Ellos y el círculo íntimo. Y que Jorge se estaba recuperando favorablemente según el cuadro que tenía. ¿Sabés qué fue? Habrá pasado media hora de esto. Del anuncio de... porque... Cuando se saca el comunicado de la familia. Sí, fue a eso de... Quiero meter la pata, pero habrá sido 3:30 de la tarde, 4. Bueno, el toque fue... Afortunadamente, porque se habló mucho y además también esto genera malestar y estamos hablando de que Messi está concentrado jugando el Mundial. Después otra cosa importante que pasó es que poco después se comunica Celia, la madre de Leo Messi, esposa de Jorge Messi, que estaba cuando se enteran de la noticia que estaba de la que se estaba hablando en la Argentina, estaba con Jorge Messi en el hospital, de la mano, ahí que estaba acostado en la cama internado. Se comunica Celia con Florencia Peña y la llama por teléfono y le dice... porque se conocen. No se conocen ellas, no sé si ellas dos... Va al teatro, lo que cuenta Florencia Peña en unos móviles es que la mamá de Messi va al teatro a verla. Claro. Entonces tienen como ese vínculo. Y ella no conoce al resto de la familia. Ahí va. Entonces tiene como ese vínculo de cariño de que es una seguidora del teatro. Ahí está. Es seguidora de Flor Peña, exactamente. Y además también la familia de Messi tiene alguna cierta cercanía con Nico Quiato, que es el dueño de Luzu TV. Pero bueno, lo cierto es que la llamó y le dijo, mira, Flor, no te preocupes, es entendible, yo sé que no hay mala leche. En pocas palabras lo digo, ¿no? O sea, sé que no hay mala leche. Es más, te voy a decir una cosa. Me encantaría que algún día nos sentemos a tomar un café. Que podamos charlar y tomar un café, ¿no? El gesto de humildad. Y eso le debe haber dado tranquilidad a Florencia Peña, que estaba como mortificada. Vieron que hay gente que cree y hay gente que no en esto de la grieta, digamos, por el personaje y las controversias en torno a Flor Peña. A mí lo que me transmite cuando la veía llorar de esa manera, hay un móvil con Janina Latorre, que es casi en simultáneo con otras declaraciones que ella hace, y llora, ¿viste? Cuando alguien tiene llanto ahogado prácticamente, o sea, alguien está muy angustiado. Sí. Entonces, claro, es una metida de pata tremenda, garrafal, realmente garrafal. Pero bueno, hay gente que intenta instalar, y parte del periodismo que intentan instalar que ese llanto de lágrima de cocodrilo, que no es real, que había mala intención, que ella era kirchnerista, bueno, todo lo que hablamos recién. Nica, vos, ahora sí, la parte de opiniones. Vos querías decir algo, Nica, por mi parte también, la descripción del hecho para quien no se había enterado es lo que bien resumiste de Rudy recién. Acá nos aporta algo Beto sobre esto. Dice que, claro, Peña es solo una figura que cuenta noticias, no conoce el oficio periodístico. Claro. Acá yo voy días atrás, pensé que lo conversábamos con Tony Villanueva. Se llega un momento que cansa, que vieron que hay ahora está pasando en este mundial. Hay muchos exfutbolistas que están oficiando de periodistas por los distintos Martín Palermo, Marcelo Gallardo. No tengo nada en contra, pero desde un cierto sector del periodismo igual es un poco quitarle el oficio o la profesión a periodistas deportivos. Está bien, el medio periodístico deportivo en la Argentina está muy devaluado de hace años. Pasa con todas las profesiones de los comunicadores. A los locutores nos pasa lo mismo. Sí, claro, exactamente. ¿Sabés la cantidad de actores que salen? Impostadores de voz que... No, actores que no son locutores, que por ahí son actores de la voz, tal vez, pero no locutores. Claro, pero sí es verdad que...
hay mucho Pero improvisado. con el periodismo deportivo en la Argentina pasa un caso curioso, y lo conversábamos con Tony. Da vergüenza. Yo dejé de mirar los viejos pelotudos esos que salen en TC, que tienen encima tienen la suerte que van a ver el Mundial Gratarola arriba, que el gringo no sé cuánto, que Sí, está la cosa de la espectacularización y de la permanente polémica. La polémica en términos de confrontar y pelear, ¿no? Es un show. El que siga Boca, claro. que escribe en el Olé. Y es un show, no es información, sino que es un show, un espectáculo. Es tirar un mierda. espectáculo con alguna información. Sí, es tirar mierda por tirar mierda. Nunca se hace un tratamiento objetivo de la información. Es el vedetismo del fútbol llevado al espectáculo, lo que hace esta gente. Y eso le hace mal al tipo que se ha formado, el periodista de carrera, periodista deportivo de carrera, porque aparecen... Sí, que hacen un análisis. Sí. Para analizar un partido, analizar contextos del mundial, nada, Claro, análisis. O sea, sí. análisis con información. Y acá está pasando lo mismo con esta mujer. Ahí, mira, tenés el pelotudo este. Te cae mal Viñolo. Sí, Ahí lo estamos viendo a Sotona. Sebastián Viñolo en ¿Ustedes se YouTube. acuerdan? Esta troupe fue la que lo destruyó, y me olvido del otro mala leche del Colorado, que ni lo voy a nombrar. No, que Messi no canta el himno, que Messi esto, que Messi se va a ir de la selección. Vos también la tenés adentro. Hicieron lo mismo con el Pipita Higuaín. Gente que no tiene escrúpulos, vive el vedetismo del fútbol y que responde a intereses. Porque Claro. Eso te iba a decir. A mí me pasa que me cuesta muchas veces hacer la lectura política, ¿viste? Lo de las líneas editoriales. Pero en estas grandes empresas se nota, digamos, como el lobby, ¿no? El lobby, claro. Básicamente, a qué sector apoyar, a qué no, a qué línea de técnico que viene, a qué no, a qué línea de la AFA, cuál no, y en base a eso se baja como el grueso de cuál es el abordaje de los la temas. mayoría de estos adornados por representantes de futbolistas que quieren, que Juan de los Palotes está por irse, se va a ir al Milan. Esos son todos... La verdad, han denigrado la profesión del periodismo deportivo en la Argentina, esta gente de hace bastante tiempo ya, y ya por eso se ha dado la irrupción en los medios no tradicionales, en los canales de stream, que ahora salen a hablar los futbolistas. Bueno, en este Oficiando. caso, hablando, ponele que en este caso no fue una futbolista la que habló. La que dio la noticia fue una ex vedette, actriz, de Pero tratamiento de televisión, de información. cine, teatro. A lo que voy yo es tratamiento de información en este caso. Total. Claro. No. Lo que hay en punto en común entre lo que vos decís y lo que pasó fue que son dos personas que están por fuera del ámbito del periodismo tradicional. Claro. Y que bueno, que no saben, no tienen las herramientas o el oficio para chequear una noticia en vivo, en tiempo y forma. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Sí. Ayer lo que le pasó a Florencia Peña fue que le picó, la corrió la noticia, la corrió tanto en la noticia que dijo, bueno, le voy a contar. Y de hecho la contó de una manera que verdaderamente hasta poco profesional, ¿no? Es decir, como decías, contarlo al pasar, ya sin chequearlo, ¿no? Pero como al pasar, como si fuera una noticia más. Uno es algo así como nunca dimensionó lo que estaba diciendo. Si no lo decís de esa manera, eso. Ni a palos. Eso, no tuvo dimensión del peso de lo que acaba de decir. Y eso habla a las claras de que claramente no es una persona que esté formada en el mundo del periodismo. Rodri, yo te decía que respecto a esto, el caso Messi, de la salud del papá de Messi, ¿ya ayer se acuerdan que lo tocamos por arriba? Que Messi, claro, comenté. ¿qué le pasará a Ayer Messi, estaba en la no? tapa de uno de los diarios porteños ayer. En la tapa, todas las tapas porteñas desde Pero que no ganó decían- Argentina. No decían nada. Y lo decía muy sobrio. Decía, Bueno. un problema de salud de su padre, es más, era diario Crónica o Popular. Creo que Sí. Popular, pero lo decía de manera sobria, o sea, como Claro. de manera respetuosa. Acá me Fue parece- la única tapa de Sí. diario de los diarios porteños que tienen tapa Messi desde que Argentina ganó. La foto de tapa de todos los diarios Ujú. porteños desde antes de ayer, de hace 3 días, es Messi. Claro, yo le decía a Rodri hoy, cuando estábamos preparando la previa, que yo había visto por Face la revista Gente. Me llamó la atención la enfermedad del papá de Messi. Claro, olvídate, eso vende muchísimo, o sea, vende. Claro, pero desde la lógica vende- del periodismo del espectáculo. ¿no? Vende humo. La No, revista sin Gente. dudas, no, sin Entrabas dudas. Digo, al ahí hay artículo una loca, y no hay había una, nada. claro, hay nada. una lógica comercial absoluta, totalmente. Bueno, y acá No, pasó, perdón, en el uso TV pasó lo mismo. O sea, lo que quisieron hacer es ser tendencia, porque lo que iba a pasar, si se confirmaba la noticia, ellos iban a ser los primeros en haberla dicho, y todos los medios del país iban a estar hablando de Florencia Peña y de la producción de Florencia Peña y del trabajo de ellos. Esa es la realidad. O sea, quisieron ser tendencia, quisieron estar en la cresta de la ola Ujú. y mearon Sí. fuera del tarro de una manera Sí. terrible, Es eso. porque se metieron con
ni más ni menos que con Lionel Messi. Saben que entraron, hay un montón de mensajes que me está pasando Brian. Claro, porque es un tema que llama mucho la atención. Ahora, enseguida, si les parece, porque en los papeles tenemos una nota en un par de minutos, pero si les parece, chicos, podemos hacer así. Demos lugar a los mensajes de los oyentes, demos lugar a la consigna, cosa que no nos quede atrasada, y le tiramos un mensajito a nuestra entrevistada, si puede esperarnos un rato. Lo digo en una línea porque es interesante en este caso la participación de oyentes. Hablando de responsabilidades y alguna cosa más en términos de complementar lo que ustedes decían, porque creo que en el grueso pensamos parecido. Creo que en términos de responsabilidad es un buen tema para ver cómo se abordan, vos bien decías el ejemplo del periodismo deportivo, Nica, cómo se abordan los temas como estos. Creo que hay una corresponsabilidad. Primero, la dirección del medio, Luzu, que ante todos los medios tenían la situación del papá de Messi más o menos con información buena o no tan buena, pero la decisión de darla o no es una decisión editorial, es decir, es una decisión empresarial. Error número 1. Error número 2, coincido que es compartida la responsabilidad entre producción y conducción, porque es una dinámica de trabajo donde en tal caso el último límite y filtro es que lo diga o no el conductor. Entonces es una responsabilidad compartida. Y luego la cosa de la politización, que hasta el presidente Milei lo usa, es una discusión llena de miserabilidades, como todas las discusiones de la grieta. Pongo el ejemplo cortito. Ayer Feynman, la línea de Feynman era: vos, Cuca, que como sos Cuca, querés que a Messi le vaya mal, porque si a la selección le va bien, va a beneficiar al gobierno de Milei. Al mismo tiempo, ustedes, los Cucas, no están de acuerdo con el éxito y la meritocracia y demás. Seguía haciendo videos porno. Sí. Vos que sos actriz. O sea, esa es la línea, digamos. Una cosa terrible en términos de cómo, de ataque y cómo es la dieta. La mayoría pasó a ser elementos de Florencia Peña, en este caso, usados en su contra. Pasó a ser, no sé si lo vieron a Majul con el pelado. Bueno, yo ni también, claro, habló de líneas editoriales. O sea, ahí es... ¿A quién invitaron? A Janina Latorre, ¿no? No, a Diego Díaz. ¿Se acuerdan de ese periodista, ex jugador de fútbol? Sí. Devenido en periodista deportivo. Así es. Charlando. Claro, que además el tema entra en la lógica del rating. O sea, el tema mide mucho. Entonces se hace una cadena. Donde todos hablan, ¿no? O sea, no hay medio que no lo aborde, digo, en la lógica de la competencia de los medios porteños, ¿no? Por eso estamos hablando de esto. Además, pero me parece, a mí me parece que lo que está bueno cuando pasa algo así es como pensar un rato. Sí, ¿no? sí, total. Eso, ¿no? Teléfono para Sandro, ese es Héctor. Sandro Díaz, el responsable productor que, bueno, si se vuelve a mandar una de estas, va a terminar como la producción de Luzu TV. Che, bueno, chicos, son las 10:30 de la mañana. Si les parece, se separamos un poquito brevemente y volvemos con mensajes. Con mensajes así no quedan tan viejos porque hay gente que se enganchó con este tema. Sí, chicos, están reunidos en Casa Rosada. Estaba reunido hasta hace un rato el presidente con Mañuco. Con Manuel Adorni. Bueno, mira, ojo con eso entonces, ¿eh? Los viernes igual son las reuniones ampliadas de gabinete, pero ojo con eso. No sé si serán tan ampliadas. Ahora, a mí claro, me da la impresión es una previa, porque son a la tarde las reuniones. Ya nadie quiere juntarse con... Ojo con ese dato, ¿eh? Mira, está bueno comentarlo. Abrimos la ventana, amigos, para ver cómo está el clima esta mañana en la capital de Santa Cruz. En la mañana con las calles muy patinosas, con un frío, no tanto frío como uno espera para esta altura del año, pero con 2 grados de temperatura y una humedad del 94% que hace que se sienta un poquito más, sumado esto a un viento que sopla a 21 kilómetros por hora. Para hoy, para esta jornada de viernes, en la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos, la máxima será de 5 grados y la mínima de 0, con pronóstico de algunas lluvias aisladas durante la tarde. Amanecer, la verdad es tan cruel, tú lo sabes, eres testigo.
Un popurrí de mensajes, los primeros de la mañana al 51 60 51. Enseguida abrimos consigna, y la consigna ya es por un premio al mediodía, es con un tema en particular de conversación con nuestros oyentes, así que enseguida vamos con eso también. Hola chicos, ¿cómo están? Florencia, qué irresponsable. En fin, si es como decía mi abuela, le alargaron la vida a Jorge Messi. Amén. Aguante arriba el día, buen programa, nos dice Javi, le mandamos un abrazo. ¿Viste, Leandro? Hace un mes te lo advertía. Es cierto esto que dice David, miren, este sería un invierno húmedo a causa del avance del fenómeno climático de el Super Niño, como se lo conoce. Buen día en la mesa. Es cierto, David hace un mes y pico nos dijo que se venía un tiempo muy húmedo, que esto está estudiado desde ya, ¿no? Y bueno, por ahí va la cosa, David, en lo que te estuviste informando y nos apuntaste semanas atrás. Buenas chicos, ayer en varios programas mostraron cómo se manejan los conductores o comunicadores antes de decir una noticia tan fuerte como lo que dijo la señora Peña. Todos coinciden en que el mismo conductor debe chequear la info más allá de que te lo digan por auriculares. Y más siendo una transmisión por internet donde se hacen los programas con noticias online con teléfono en mano. Un error en un momento que no debía pasar. Varios han dado fake news de fallecidos, pero justo se venía hablando de la salud del papá de Messi y le remata con una falsa noticia. No quisiera estar en los zapatos de esa señora hoy. Buen programa y buen fin de chicos, nos dice Juan. Gracias Juan por tu mensaje. Che, son mensajes largos, claro, es un tema que da para argumentar. Obvio, Cada sí. quien argumentando. Y sí. Nos dice Emma, buen día chicos, para mí el problema de muchos canales de streaming es que confunden entretenimiento con información. Está perfecto que hagan contenido para divertir, pero cuando opinan sobre temas que desconocen, queda en evidencia que falta la preparación. Buena esa de Emma, sobre los canales de streaming. Es buena. Uy, me estoy por atorar, perdón. Atórese tranquilo. Ahí Atorate está. ya. Atorate. Venía leyendo, la nueva bebida. Venía leyendo como un campeón, trato de seguir. Para Se habla de mucho de sexo, alcohol, anécdotas, cuestiones superficiales, y eso puede funcionar para entretener. El problema es cuando esas mismas personas creen que tienen autoridad para opinar de todo. Respecto a Florencia Peña, no sé si fue intencional, pero tampoco me parece algo tan ingenuo. Es una persona con décadas de experiencia en los medios y sabe perfectamente el peso que tienen sus palabras. Por eso me cuesta creer que haya sido simplemente un error. Esto es la opinión de Emma, que además agrega. Otra cosa, ayer salieron clips donde Florencia Peña dice que no conecta con la selección y Messi no le cae bien. Insisto, no creo que sea tan ingenuo. Alicia, por su parte, nos dice, buenos días. Muchos y muchas hoy están frente a un micrófono y no son periodistas. Hay que estudiar. Estos stream ya metieron la pata en varias ocasiones. Zapatero a tus zapatos. Son todos responsables. Y Darío Andrés nos dice, buen día, señores. El presidente está haciendo la gran Román Riquelme, lo citó a Adorni a la IPF rosada. Ja, ja, ja. Bueno, a propósito de esto último, déjame comentarte una cosa. Mañana se viene el acto por el Día de la Bandera, Sí. y en el gobierno, es algo que me quedó ayer justo en el tintero, es lo que va a pasar mañana es que, bueno, Victoria Villarroel, que no estaba oficialmente invitada por el Poder Ejecutivo, dijo que iba a asistir. Sí. Entonces, no sé qué va a pasar esta mañana con Manuel Adorni, que es lo que se está hablando en este momento. Ahí están sentados Milei y Adorni en la Casa Rosada. Nadie sabe a ciencia cierta, hay especulaciones nada más sobre lo que pase ahí adentro. Pero lo cierto es que si todo sigue como hasta ayer o como hasta hace algunas horas, mañana en el acto del Día de la Bandera en Rosario, que es como la segunda casa de la vicepresidenta Victoria Villarroel, ¿por qué? Porque ahí nació su padre y parte de su familia. Bueno, mañana deberían estar entonces todos ¿Hablará? juntitos, por primera vez después de mucho tiempo, todos juntitos. ¿Hablará? Javier Milei, Victoria Villarroel y Manuel Adorni. ¿Hablará, Rodri? Viste que ayer te dije eso, ¿no? Sí, Había hablará. dicho Victoria que tenía Sí, la mira, vicepresidenta. Como, Debería, tengo algo para sí. Tengo mucho para Sí. contar o mucho Sí. para decir, Mucho dijo, para ¿no? Mucho decir. para contar. Como hizo una insinuación, Sí. ¿no? Sí. Bueno, habrá que ver, ¿no? Que Claramente ella es la primera que rompió con el gobierno Milei y apenas comenzó el gobierno. La vez pasada no le invitaron al Tedeum del 25 de mayo, Claro. ¿se acuerdan? Bueno, o sea, esta vez es el acto del 20 de junio, Día de la Bandera. Dijo, bueno, esta vez y creo que no en cualquier momento, no es casual ni en cualquier momento. Es una mujer que ha demostrado una y otra vez que sabe cuando tiene que meter la cuchara. Victoria Villarroel, mucho más hábil de lo que muchos creen. Una política que es muy astuta y además que tiene un nivel, una capacidad para chicanear a su propio jefe como no he visto a ningún otro vicepresidente de la nación. Tiene timing para la maldad incluso. Exactamente. ¿No? Una cosa fría de una manera
es quirúrgica, Sí. es una mujer quirúrgica en sus intervenciones. No sé si eso es un elogio. No, no lo es. Es que un poco te causa gracia eso- a veces algunas cosas que hace. A mí lo que me A pasa mí es que me parece una persona... Pasa que es negacionista. Claro, es el pequeño problema. detalle, ¿no? O sea, es Sí. promilicos, digamos. Sí. Llevaba a la gente a conocer a Videla cuando Videla estaba preso. Total. Y ella decía que era para investigaciones de libros que nunca se publicaron, además de otros que sí publicaron. Le falló la imprenta. Y eran negacionistas, claro. De modo que, claro, es esa persona, exactamente. 10 de la mañana, 37 minutos en toda la República Argentina. Chicos, momento de dar vuelta a la página porque hoy tenemos para sortear una picada descomunal de los amigos de Sabores Argentinos. Sí, una bandeja llena de los mejores quesos, fiambres selectos y todas esas delicias que te salvan cualquier reunión o en este caso, bueno, ver algún partido del fin de semana. Y para ganarte este premio, hoy queremos ponernos un poquito nostálgicos otra vez. Ayer hablamos de los autos, hoy vamos a viajar en el tiempo a las épocas del barrio, pibe. A las épocas de la canchita de tierra, a las épocas de la escuela. Vamos a hablar de identidad. Pero de esa identidad que no elegías vos, sino que te ponían los demás. La consigna de hoy, al 1551 6051, abre el WhatsApp. 1551 60. ¿Está abierto el WhatsApp, Brian? Abierto, me dice. A ver, mostrame. Ah, ok, ahí está. Abierto el WhatsApp al 1551 6051. Pueden mandar mensaje de voz y duplicar sus chances si nos cuentan cuál era tu apodo. Nos contás cuál era tu apodo de la infancia. Ese que te pusieron en el barrio o en el colegio o porque te lo ganaste. Bueno, lo que sea. 1551 6051. Queremos que nos confeses, queremos que mandes al frente a tus amigos. Viste cómo es el ingenio popular, ¿no? En nuestros barrios. Siempre estaba el cabeza de clavo porque no tenía punta. El hueso porque no lo querían ni los perros. El pajarito porque vivía comiendo el piste. Puente roto. Puente roto porque... No lo pasa a nadie. Queremos saber cuál era tu marca registrada de chico. Vos dijiste, tu papá te decía un apodo, que era, te decía petizo. Petizo. ¿A vos te decían apodo? ¿Sabés que puedo abrir mi corazón? Sí. Sé que tenemos una entrevista en breve, pero trato de ser sintético. Meta. Algo que me genera, hago una autocrítica de mi niñez, que es que yo era en el barrio uno de los que ponía apodos. Y algunos apodos eran crueles. Y ahí pienso en lo que era. Un tipo muy ingenioso. Pienso en lo que era, pero pensá con 8, 10 añitos. Y ahí me di cuenta también que era una manera de sobrevivir en mi barrio. Porque la generación de los más grandes, en mi caso era la segunda generación de los 100 departamentos. O sea, los más grandes, llevan 3 o 4 años. Vos la ligás de los más grandes en esa época, no había internet, había poca tele, estábamos en la calle, jugando y esas cosas. Entonces, claro, vos empezás a ver cuál es la psiquis, digamos, de ese grupo de gente. Y qué cosas funcionan y qué no. Y vos a veces, solo para congraciarte con los malos de la película, para que no seas Nos vos la metan con víctima, vos, sí, terminás vos reproduciéndolo con la generación que te sigue. Y es horrible. Pero para vos te se da inventabas los apodos. Sí, fui de poner apodos, no voy a decirlos. ¿Alguno? Pero ¿Tenés era... alguno ahí que...? No, que te acuerdes de hecho, a un chico le decíamos chupetín de brea, porque era muy morochito. O sea. Y es terrible, Fuerte, o sea, yo lo fuerte. pienso ahora y es terrible. Y todos le decíamos chupetín de brea. Sí, sí, Igual sí, sí. a ese no se lo puse yo. Ah, bueno, tenías 8 años, o sea, no te puede culpar Claro, por nada. entonces ahí me doy cuenta Sí. que fui uno de los ponedores de apodos, no la víctima. Sí. Entonces es una autocrítica y uno dirá pecados de niñez, ni siquiera de juventud, y es cierto. Pero es verdad, bueno, eso es muy común. Hay gente que le decían 4 ojos. ¿Quién no dijo 4 ojos alguna vez? O quién nos jodía, ¿viste? Y es horrible, o sea, Sí. porque la otra persona la puede pasar muy mal. La pasa horrible. Obvio. Pero bueno, por ahí Lo que hay, ahora llamamos bullying y que antes no tenía ese nombre. pero por ahí hay algunos apodos con los que te encariñaste, que te decían Claro, hay así, algunos que son tiernos. Decían pelusa, Sí. por ejemplo, no sé, petizo, qué sé yo, cosas que bueno, que las asocias al cariño, no tienen que ser necesariamente apodos para reírse, ¿no? Claro, pero está bueno. burlescos. Claro. Por eso dije, abro mi corazón, momento autocrítico. Pero está bueno, No yo puedo también decir era nada, bastante guacho cuando era Un pibe. montón de apodos me han puesto. ¿Y has puesto vos también? Sí. Es más, no solo pusiste, sino que te encanta, porque lo recordás y lo disfrutás en este momento. Sí, no te noto arrepentido. No, para nada. Hago una sola pregunta, la dejo abierta para después, pero pregunto, así porque viene la nota, pero ¿todos fuimos medio HDP cuando éramos pibes para defendernos nosotros mismos? ¿Hemos sido más o malos con menos. otros? Yo creo que sí. Yo sí. Yo digo Un que un tema en el que pienso de manera recurrente es la crueldad en la niñez. sí. O sea, eso de esa capacidad de ser cruel, Sí. que
Vas probando hasta el límite, ¿no? Hasta la crueldad, vas probando hasta que en un momento hay un No digo que límite. lo tenga resuelto, pero es un tema recurrente por esto de cuando entras a recordar historias de tu barrio, o que yo no me acuerdo, que leí, creo que era El jorobadito de Roberto Art, o uno de esos textos, y vos decís, che, loco, qué hija puteza así de jovencitos nomás. Y bueno, en este caso desde Sí. la ficción, pero abordar de lo que somos capaces, ¿no? Cuando vamos haciendo esa como psiquis colectiva en los grupos de pertenencia de la infancia, de la escuela, Nos del vamos barrio. amoldando, me parece yo. Como que esa crueldad está dentro, me parece, del ser humano, ¿no? Sí, claro, nos habita. Nos habita y la vamos eliminando Al poco mismo tiempo a es poco. cultural, en la es decir, medida posible. se aprende en la vida, digamos, ¿no? Ojo, hay gente que no la eliminó nunca la crueldad. Ah, totalmente. Por eso está digo que claro. está la capacidad de mirarte de manera diferente cuando vas creciendo, digamos. Total. Bueno, pero en este caso vamos a buscar los apodos, lo buenos y los malos, ¿eh? No vamos a juzgar a nadie. Que mande mensaje el que quiera, mensaje de voz, no se olviden, vale doble, 1551, 6051. Dale que hay picada de sabores argentinos y tal vez algún que otro premio sorpresa. Abrimos agenda periodística local porque fuimos comentando varias cosas, incluso de la política nacional, y si tenemos suerte, ahora en breve, chicos, tenemos una interesante entrevista. Nosotros, bueno, estamos muy atentos. ¿Está? Buenísimo. Bueno, vamos derecho entonces. ¿Saben ustedes que publicó nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar, que la justicia le saca el apellido Maillo a los integrantes condenados por el crimen del comerciante de aquí de Río Gallegos? La resolución hizo lugar a un planteo impulsado por familiares de Vicente Maillo y ordena restablecer la afiliación originaria de los integrantes de lo que popularmente se conoció como el Clan Reina. Recordemos que en este caso Susana Reina y sus hijos Luis Gabriel y José Maximiliano fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Vicente Maillo ocurrido en 2017. Tenemos la oportunidad de hablar con Erika, a ver si pronuncio bien el apellido, Schubbach. ¿Lo dije bien, Nika? Sí. Schubbach, Erika Schubbach es la abogada que llevó adelante esta instancia y además ella es sobrina de Vicente Maillo. Erika, gracias por atendernos. La saludamos en Radio Nuevo Día. Buenos días a vos y a la audiencia. Bueno, aquí Leandro es mi nombre, estoy con mis compañeros Héctor y Rodrigo. Erika, una pregunta abierta en principio. ¿Cómo se llega a esta instancia si hay que contarlo de manera simple? Luego nosotros quisiéramos indagar en un par de asuntos en particular vinculados a este tema. Bueno, o sea, acá hubo, digamos, tres acciones, tres movimientos por separado: el penal, o sea, para lograr la condena penal, que se logró y está ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la acción civil por la cuestión del patrimonio, para lograr que ellos fueran desheredados por el hecho que habían cometido, lo cual está admitido por nuestra legislación. Y también hay sentencia firme, y esta acción de impugnación de la paternidad que se tramitó en la sede de familia. Esta acción en particular la inicia mi primo, el hijo de mi tío Ernesto, el mayor de los hermanos, quien había fallecido. Y bueno, mi primo Ernesto, mi primo Pablo viene con el planteo a decirme que él consideraba que no quería que ni él ni su descendencia estuvieran asociados a esta gente, a este crimen, porque se le decía el Clan Maillo, y que consideraba que también lo tenía que hacer por el honor de su padre y de su abuelo, personas de reconocida honorabilidad en nuestra localidad. Claro. ¿Y esto cuánto tiempo llevó, Erika, todo este trámite judicial? Porque claro, lo penal y lo civil, usted bien acaba de resumirlo, ya tuvo resolución. Pero esto también debe haber llevado su tiempo. ¿Qué puede contarnos de ese proceso?
Bueno, este proceso hasta ahora ha sido el que más tiempo llevó. Insumió 9 años. Eh, la verdad es que es un plazo importante. Pero bueno, logrado el objetivo, la sentencia es jurídicamente impecable, o sea, no se puede negar todo el esfuerzo jurídico que ha hecho el doctor Andrade, que es el juez de familia que intervino en la causa, porque, digamos, uno que conoce, o sea, la forma de que deben actuar muchas veces los jueces. El doctor Andrade se comportó, digamos, con valentía porque puso en valor los hechos de familia, de la importancia que tiene para la familia su apellido, su honra, y bueno, y lo compatibilizó con las leyes vigentes, ¿no? Pero bueno, ese reconocimiento es un reconocimiento a nivel moral para la familia que implica mucho. Ujú. Buen día, doctora. Héctor lo saluda por acá y le quería consultar, después de este largo proceso que usted bien nos detalló, este, ahora también estaba vinculado y es un poco, por así decirlo, medio resposo decirlo, el tema de que esta gente no tenga más acceso a ni a pueda usufructuar nunca más el tema del apellido y también de los bienes, ¿no? Que habían quedado ahí en guarda judicial, ¿no? Bueno, ellos están desheredados por sentencia firme. Los bienes siempre estuvieron protegidos por la justicia porque hay un administrador judicial designado por la justicia que ha preservado todo el patrimonio. Y ahora, luego de la desheredación, se ha pedido que se dicte lo que se llama la declaratoria de herederos, designando legalmente a mi mamá, a mi tía Gloria y a mi primo Pablo como herederos de mi tío Vicente. ¿Queda algo pendiente, Erika, de todas estas acciones que han llevado adelante? Claro, casi 10 años. Son redondeando. Tiempo. Claro, una vida. Totalmente. 9 años, ¿no? Se cumplen ahora este año, digo bien, sí. Ahora en noviembre se cumplen 9 años del caso y bueno, mucho trabajo. Usted que no solo es familia, sino abogada, bueno, que ha llevado mucho trabajo adelante. ¿Les queda algo pendiente? Digo, pendiente de resolución o incluso, no sé si para compartir públicamente tal vez, pero algo así como un deseo familiar de alguna instancia institucional que no esté resuelta y que quisieran encarar, o es un capítulo que desde ese punto de vista va cerrando. No, quedan cosas pendientes. Bueno, la declaratoria de herederos todavía está pendiente de declarar. Bueno, luego habrá que decidir qué se hará con los bienes, porque la realidad es que eso nunca se ha hablado hasta ahora. Siempre dije que no estaba en el interés de mi mamá y de mi tía, esto principalmente. Ellas se han emocionado muchísimo más con esta sentencia que le saca el apellido que con todo lo anterior, además de la causa penal, ¿no? De la condena penal. Pero sí, todavía hay cuestiones, ya les digo, el tema del patrimonio. Después, en una de las propiedades de mi tío, continúa viviendo la esposa de José Maximiliano. Estamos en proceso de desalojo porque siempre se negó a abandonar la propiedad en un acto de descaro absoluto, pero bueno, cada uno sabe lo que hace y bueno, está a sentencia el desalojo. Mire usted, claro, bueno, José Maximiliano, uno de los hijos reconocidos en su momento por Maillo, a quien se les acaba de sacar el apellido, uno de los condenados, ¿cierto? Son Luis Gabriel y José Maximiliano.
Doctora, yo le quería hacer igual también lo fuerte, ¿no? Y lo que marca esta decisión, ¿no? El tema del apellido y el tema de todo lo que había eh, llevado o se había dicho y lo fuerte que era el clan. Ahora, con es un poco de justicia y un poco también de limpiar la honorabilidad y el apellido, ¿no? Como bien usted lo decía al principio, de no mezclar o de tener un poco de paz para la familia, ¿no? Sí, yo creo que la honorabilidad de mi familia nunca estuvo en duda, ¿no? El tema era, bueno, Claro, esta gente que con sus... no continuar Sí. ligados Ujú. a ellos por el apellido, Claro. ¿no? Ujú. Lo que no terminé es Sí. que contra la esposa de José Maillo, Ujú. Patricia Costa, Sí. hay también en su momento la Cámara, cuando dictó la sentencia en el juicio de la condena, Ujú. esta gente ordenó investigar a Patricia Costa Sí. por considerar que había indicios de que había tenido una participación más allá de ser la esposa de José. Ajá. Esta causa está en curso. Bueno, lamentablemente todos sabemos la complicación que hay en este momento en el Poder Judicial Ujú. con el paro de los empleados. Y bueno, ni siquiera tenemos indagatoria en este momento en ese Ujú. proceso, ¿no? Un llamado a indagatoria que ha sido pedido. Ujú. Doctora Yupa, qué recorrido también largo y a la vez tan doloroso han tenido que ir asumiendo ustedes desde el juicio hasta lo posterior, hasta llegar a ahora y también en los tiempos de la justicia. Si usted como profesional de la justicia tuviera que mirar el proceso, ¿ha estado en los tiempos o ha sido largo o ha sido corto la resolución? Em, la verdad es que, bueno, hemos tenido, digamos, muy mala suerte, ¿no? La pandemia Sí, estuvo en el medio claro. y ahora, bueno, los constantes paros Ujú. judiciales, porque no solo son de ahora, sino que han sido de los años anteriores, ¿no? Por los reclamos salariales. Entonces, la verdad es que la justicia normalmente es lenta porque hay un montón de procedimientos que cumplir y de chicanas que esta gente Ujú. utilizó, Sí. sumado al paro y a la falta de movimiento, bueno, sí, alargó muchísimo los plazos. Y esto significa, bueno, alargar todo un sufrimiento, porque bueno, mi mamá cumplió 81 años, o sea, Claro. hubo un momento en que pensé que esto no lo iba a ver. Mire usted. Claro. Doctora, buen día, Rodrigo la saluda. Em, ¿Qué pasó con Carolina Nacimiento, que había sido investigada por el asesinato de Vicente Maillo como presunta partícipe y nexo con el sicario? Que supuestamente era la Bueno, novia de Luis Maillo y al mismo tiempo amante de Cristian Echevarne, el autor del crimen. sí, la justicia en ese momento ordenó investigar a Carolina Nacimiento y a Patricia Oquesta. Ujú. Cuando se envía la causa, esto se inicia una causa nueva, Sí. cuando va el fiscal entiende que no hay mérito para investigar a Carolina Nacimiento y sí para investigar a Patricia Costa. ¿Y por qué, perdón, Entonces, perdón, por qué dicen que que no había, porque en su momento supuestamente el vínculo estaba probado, ¿no? El vínculo con Cristian Echevarne, ¿o no? ¿O eso no se pudo sí, probar lo que nunca? pasa es que no es solo una cuestión de probar el vínculo, ¿no? En ese momento, cuando se inició la investigación y había más posibilidades de conseguir pruebas, de traerla a declarar y Ujú. todo lo demás, no se hizo. Entonces, con el transcurso del tiempo, es muy difícil obtener lo que no se consiguió en ese momento. Ujú. Quizás O sea, sí, la única lista que digamos, queda. fue una Sí. estrategia de la jueza interviniente y bueno, digamos que
como también nuestro punto de mira estaba en la condena Claro. a estas personas, ¿no? Una participación que en realidad después en el transcurso del juicio oral, em, se pudo traer sí pruebas de la participación directa de Patricia Costa, o sea, no solo Ajá. ser la esposa de José Maillo, Sí. sino tener conocimiento de todo lo que había pasado y colaborar activamente. Pero vuelvo hacia atrás, perdón, me quedé con Carolina Nacimiento, me quedó resonando eso. Lo que se pudo acreditar entonces es el vínculo, pero no una relación directa entre el plan que llevaron a cabo, digamos, ¿no? O algo así. O sea, es lo que Claro. entiendo. O sea, el vínculo sí existió, o sea, evidentemente era quien se decía que era. Lo que no se sabe es si ella fue decisiva, le dijo, che, mira, te voy a presentar a un sicario. O sea, lo pudo haber presentado como un amigo, tal vez, ¿no? Como que Sí, eso sí, queda en la eso nunca nebulosa. o sea, digamos, eso eh, en su momento hubo constancias de todas las cosas que a ella se le había comprado por parte de Luis Ujú. Maillo, hay constancias de la relación que ella mantenía, o sea, a nivel redes sociales que mantenía con Echeverne, pero al no haberse profundizado en ese momento, digamos, todo eso quedó en la nada. Ujú. Tengo perdón, Nica, una última pregunta, porque hace un tiempito atrás leí el expediente y algunas cosas me quedaron resonando, como por ejemplo el tema del famoso cuchillo que aparece en medio del juicio detrás de la ladera, dentro de la casa, que después se pudo comprobar que había sido plantado. ¿Eso en qué quedó, digamos? ¿Hubo algún tipo de demanda realizada hacia alguien? ¿Pudieron comprobarlo de alguna manera? ¿Supieron cómo se llevó a cabo? ¿Hay algún responsable de Eh, eso, del que intentó desviar la investigación entonces? lo que pasa es que, bueno, nosotros lo planteamos desde el inicio, hubo signos de intrusión al departamento posteriormente a la muerte de Vicente, Ujú. hubo un vidrio roto y entonces la verdad es que eso eh, puede haber sido cualquiera. Eh, Inclusive puede haber sido un cuchillo que estaba de antes, o Claro. sea, Pero ustedes qué y que suponían, que había pasado, ¿tuvieron algún indicio, le ha llegado alguna información, más allá de que era evidente la intrusión porque el vidrio de la casa estaba roto? ¿Tenían ustedes no, alguna no, idea? no, 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 ok. no, no nos llegó ninguna información. eh, Aparte de que, bueno, de que todo eso cuando se hizo el reconocimiento en la propiedad, cuando fue Susana a inculparse y se hizo el reconocimiento, eh, ella dijo esto, bueno, se corrió la heladera y Ujú. en la heladera había dos cuchillos atrás Ajá. y ninguno se correspondía con la pericia que había dicho el tipo de filo, o sea, Ujú. era totalmente Claro. agarrado de los pelos. Ujú. Y una última consulta, doctora. Mucho se dijo en su momento, en un primer momento en realidad, que supuestamente Susana le había hecho una especie como de huevo revuelto la noche anterior, una comida con una especie como de somnífero para dormirlo. ¿Eso se pudo comprobar? ¿No se pudo comprobar finalmente? La que dijo que había hecho eso fue la madre, cuando en una primera instancia fue a la comisaría a decir que había sido ella, no sé si se acuerdan, Ujú. eh, jugando con el tema, ¿no?, de la Claro. edad, de la prisión Sí, sí. domiciliaria. En Ujú. ese momento ella fue a decir que había sido y relató todo esto, que lo había hecho, que lo había dormido ella, Ujú. que el crimen lo había cometido un empleado municipal que se encontró ahí, bueno, una historia así. Claro. Pero en el examen toxicológico que se hace con la autopsia no había signos Ujú. en el cuerpo de mi tío de ninguna sustancia. Ujú. Doctora, también consultarle, a partir de ya está firme esta resolución de la justicia, ya esta gente
ya no van a poder utilizar más el apellido, ya todos sabemos que están bajo rejas, privados de su libertad, ya hay otra instancia más, o ya para los papeles legales, esta gente ya a partir de cuándo no pueden utilizar más o llevar el apellido. Ellos todavía pueden apelar la sentencia, Ujú. pero bueno, como les dije, la Sí. verdad es que la sentencia es impecable. Ujú. Ellos no probaron nada en el proceso, entonces, a ver, vos tenés que tener un elemento jurídico, un hecho para apelar. Si no, o sea, como se dice comúnmente, no tenés de dónde agarrarte. Claro. O sea, si decís cualquier cosa en una apelación, como le ha pasado en todas las oportunidades anteriores, bueno, la Cámara resuelve jurídicamente. O Ujú. sea, si vos no probaste antes, en esta instancia, que es una instancia revisora, no podés probar. Claro. Doctora Erika, Pero sí, bueno, discúlpeme. en ese punto también la familia espera que a José y a Luis Reina sean trasladados a una cárcel de máxima seguridad como corresponde al delito que cometieron, y no se entiende de ninguna manera que sigan acá en la unidad penitenciaria Ajá. de Río Gallegos, ¿no? A cualquier otro se lo hubiera sacado hace rato de Río Gallegos. Disculpe, doctora, No- por ahí no todos lo recordamos o no todo el mundo lo sabe. ¿Dónde están hoy en día alojados ellos, Luis y José? en la unidad penitenciaria federal. ¿En la Ok, U15? en la U15. Sí. Ah, y no Sí. corresponde entonces, porque uno por No, sentido claro. común dice es una cárcel, No, no. supone que sí. No, hay cárceles de máxima seguridad y de Claro. mínima seguridad. Cuando uno comete un crimen de tal magnitud, se considera que sos una persona peligrosa, se considera que vas a hacer cualquier cosa por escaparte, porque está en riesgo, o sea, porque total te da lo mismo. Entonces se los deriva a una cárcel de máxima seguridad. ¿Y eso es un trámite que usted está siguiendo también? ¿Una solicitud de No, insistir es que eso ante...? lo tiene que hacer la justicia. Ajá. Y cuando yo pregunté, a mí me contestaron, todo esto te voy a decir de palabra, Sí. que ellos tenían buen comportamiento. Entonces, claro, Vos tenés buen comportamiento hasta Mm. que un día no lo tenés. Claro. ¿Y ellos siguen usando celulares dentro de la cárcel, como en su momento lo hicieron dentro No de lo la sé, comisaría? no lo sé, porque la verdad es que nosotros no mantenemos ningún Claro. tipo de interés, Ujú. entonces no dejamos que nos afecte ningún chisme ni Claro. nada. O Ujú. sea, pero sí sabemos que tienen la visita de la esposa de José, las visitas de Susana con sus hijos. O sea, consideramos que todo esto es Ujú. como muy blando, ¿no? Claro. Y doctora, y en este sentido, ellos pueden ser trasladados, deberían ser trasladados, lógicamente, a una unidad penitenciaria de máxima seguridad. Acá está la de Pico Truncado, tengo entendido, y si no, sería fuera de la provincia de Chubut o otro lado, ¿no? O sea, vos imaginate que nosotros conocemos que hay Mm. políticos, que hay empresarios Sí. que han sido trasladados a Sí, una sí. cárcel de máxima seguridad Ujú. cuando se los investigaba por delitos económicos. Claro, O sea, y esto, claro. No hay una relación, no, digamos. no hay Claro. una relación. Su La verdad expectativa, es su que expectativa sería que vayan a Ezeiza entonces. no sé a cuál cárcel, pero Claro. sí a una de máxima seguridad. Claro, sí, sí, Está la de exactamente. Rawson, no Ujú. sé, la de Marcos Paz, Sí, sí. donde se les ocurra, Ujú. pero, o sea, Claro, qué falla no esta, en un hotel. qué falla esta de la justicia, ¿no? Qué lento para resolver ese tema. Doctora, bueno, hemos conversado un buen tiempo, teníamos toda una serie de preguntas, bueno, con la noticia en sí, pero luego ir para atrás en algunas cuestiones que siempre es bueno o refrescar la memoria o la inquietud periodística de consultar. Le agradecemos su generosidad, la generosidad de su tiempo. Bueno, buenos días para todos. Que tenga buen día usted Y también. gracias por mantener viva la memoria de mi tío. Hasta otro Hasta momento. otro momento, gracias. Su apellido es Buen día.
Schuppach. Erika Schuppach es la abogada de toda esta serie de causas que fueron en paralelo, ¿no? Sí. La causa penal, la causa civil, en este caso la impugnación de la paternidad, así como se llama, y que fue la noticia es que Luis Gabriel y José Maximiliano, los dos hermanos hijos de Susana Reina, ya no son Luis Gabriel y José Maximiliano Maillo. Estimo que su apellido será el apellido materno, Reina, y y algunas cosas que quedan por resolver, según nos contaba Erika. Con lo que quieran cerrar, chicos, este tema que, ya 9 años se van a cumplir. Ahora, el 16 de noviembre, en un tiempo se cumplen 9 años de este homicidio. ¿Cómo pasó el tiempo? Es un caso que a mí no me deja de sorprender por codicia y por torpeza también al mismo tiempo. Torpeza por la forma en la que fue cometido el crimen. Ya hemos hablado, ¿te acuerdas? Contratar Varias veces. un asesino. Fuera de micrófono hemos hablado, ¿no? Sí. La codicia, sobre todo, la torpeza. Contratar a un asesino de Buenos Aires, traerlo en avión. Que ni siquiera asesino. Darle una. Que ni siquiera, hay que ver, cuáles son los antecedentes, ¿no? Pero digo, Era albañil. Darle un cuchillo, pagarle en efectivo, vayan a saber con qué plata, pero darle un cuchillo del propio local, que roban del local. Googlear también. Los hijos antes de cometer el crimen googleaban en internet cómo cobrar una herencia, un montón de cosas. Dejaron un montón de rastros que hicieron que la investigación fuera posible también. O sea, ahí hubo torpeza. Y después la codicia, ¿no? De decir, matar a la persona que les dio todas las posibilidades habidas y por haber, que les pagaba la escuela, que les pagaba el colegio, la universidad, las salidas, que les daba trabajo, que confiaba una y otra vez. Hay un montón de cosas del caso que a mí todavía no me dejan de sorprender. Y una pregunta que me quedó por hacerle, que lamentablemente no se la hice, porque yo, ya está, el tema central era otro, es si en algún momento pudieron comprobar que la plata esa que se le pagó a Cristian Echevarne fue plata que le robaron a Vicente Maillo. ¿De dónde sacaron esa plata para pagársela? Esa plata que nunca supe bien cuál fue la trazabilidad, de dónde salió. Claro, el origen, quiero decir. Gracias. Sí, y esa pregunta de la otra mujer que nunca se investigó, Nacimiento. Carolina Nacimiento. Nunca se investigó. Y lo que nos dijo también la doctora Schuppach, ahora que el tema de esta mujer Costa, Patricia Costa, ¿no? De la orden de desalojo que está vigente. Que vive una de las propiedades de Maillo. Sí, y también la sospecha que hay sobre el accionar o colaboración que habría tenido ella, ¿no? Y todavía siguen quedando algunas aristas, ¿no? Para resolver en este dantesco caso, ¿no? Así es. Vuelve a estar en agenda el caso Maillo, en este caso con la sentencia del juez de familia, es el juez Antonio Andrade, de aquí de Río Gallegos, que por la presentación de impugnación de la paternidad, así se denomina técnicamente, según nos contó recién la doctora, ya Luis Gabriel y José Maximiliano, que están condenados a perpetua, aquí alojados en la U15 de Río Gallegos, no llevarán más, lo pueden apelar, pero al menos en esta primera instancia, no llevarán más, es la decisión de la justicia de llevar el apellido Maillo. ¿Cómo? No han apelado, viste que nos contaba la doctora que no han apelado las otras medidas también. Claro, está en la penal estimo que sí, porque es una condena perpetua donde su derecho a la defensa es al menos no ligar perpetua, ¿no? Habiendo asesinado a una persona, está el derecho a la defensa. Y la civil es la del patrimonio, que ya están desheredados y es sentencia firme. Y esto es uno de los puntos que también estaban pendientes y que ayer finalmente se resolvió. Viernes 19 de junio de 2026, abrimos la ventana, querido Brian Álvarez, en la operación técnica, en la mañana de Arriba el Día, en la 100.9, para contarte que en este momento hay 3 grados de temperatura, en una jornada fría, con un cielo nublado, con pronóstico de lluvias por la tarde. La humedad es ahora del 93% y el viento sopla a 21 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy será de 5 y la mínima de 0 en este comienzo, en la previa del fin de semana largo en Arriba el Día, en la 100.9.
11:11 de la mañana, vamos a Argentina, que no falta nada para la semana que viene, el martes, sí, martes. El lunes. El lunes a las 2 de la tarde. Lunes a las 2 de la tarde, muchachos, no falta nada, Argentina contra Austria. Un rival que ha demostrado que va más fútbol que mostró Argelia, seguro. Así que sube un poquito la complejidad para el próximo lunes a las 2 de la tarde con la selección argentina. Chicos, hay mensajes al 1551-6051 por el tema de la consigna del día de hoy, que son, ¿qué apodos te ponían? ¿Qué apodos ponías de chico? Al 1551-6051, lo decíamos al principio, ¿no? Todos hemos sido apodados y todos hemos apodado también, ¿no? A todos nos han apodado y todos hemos apodado. Me acuerdo que me decían, ellos apodan, tú apodas, él ellos apoda, apodarán. exactamente, vosotros apodáis. Claro. Pero pasa que a mí yo me acuerdo que me decían, cuando era chico, por mi apellido, me jodían en un colegio como que era tipo el salesiano, que se llamaba Colegio Guadalupe, en Buenos Aires, un colegio de hombres. El colegio de varones siempre tiene como esa cosa de que el bullying está un poquito más presente. Y me decían por mi apellido, yo mi apellido Redondo, me decían A Cuadrado. ¿Y qué te generaba? Nada, me parece una boludez. Pero... Es cierto, es de verdad. Hiciste bien en no enojarte porque no es un buen apodo. Primero, no es buen apodo. Sí. Segundo, no es un ofensivo. No es ofensivo. Tercero, que te dejo es un boludo. Así es. Claro. Y vos sos un boludo, lo tenés así, ¿no? Pero bueno, nada, me acuerdo de eso. De hecho, me causa gracia. Me causaba gracia también. Bueno, apodos que te han puesto a vos que no te gustaron. Apodos que sí te gustaron. Los apodos de la abuela, de papá, de mamá. No sé, a mi viejo, por ejemplo, le decían Pucho cuando era chico. Por ejemplo, Pucho le decían. Qué sé yo, ¿viste? Cosas que son apodos que te dicen de cariño y después tenés los apodos del bullying. Lo que vos quieras. Tema apodos por la picada de sabores argentinos. A propósito, no de los apodos, Diego nos manda un mensaje, le mandamos un abrazo a Diego, un abrazo grande, que dice, qué buena manera de empezar el programa con Guns N' Roses, gran banda de hard rock, dice que tengan buen día, abrazo grande Diego querido. Darío Andrés nos dice, hola, buenos días, dice, por la consigna tengo varios, me decían Hawk, el amigo de Tom Sawyers. ¿Puede ser? Nica, ayudanos, porque yo no miré Tom Sawyer. Un dibujo animado de la época de los 90 por el parecido. Y Cebolla también le decían porque hacía llorar a los chicos del barrio. ¿Hacía llorar a los chicos del barrio? Cebolla. Ok, Darío Andrés. Anotamos a Darío Andrés. Chicos, dice Susana, con esto de los apodos, entonces están para atrás los empleados municipales. Son expertos en eso. En poner apodos. ¿En serio? Sí. Nica. Sí, doy ¿Vos fe. que laburás ahí? Doy fe, sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué ¿Tenés algún apodo que has escuchado ahí que puedas traer acá a la mesa? Sí. A ver. ¿Cómo era? Ay, espérate. Sombra negra. ¿Sombra negra? ¿Por qué? Había un sereno. Sombra negra le decían. Igual la sombra ya es. No, pero oscuro. el hombre era oscuro. Claro, era una redundancia hecha a propósito. ¿Qué estoy preguntando? Claro, ¿qué pavada estoy preguntando si es obvio que era a propósito? Después, lindo pelo. ¿Lindo pelo? Sí. ¿Lindo pelo por qué? El hombre tenía el pelo medio duro, así, ¿viste? No era bonito. Fácil de domar. No era graciado. Eso es fácil difícil de domar, ¿viste? Claro. Si no le pones aceite del 40, no lo podés peinar, ¿viste? Y después tengo. Lo que le dices. Un hombre grande de porte, igual, chico leso, le decían. Chico leso. Leso es una palabra muy de nosotros. Muy gallego. Sí, muy de nosotros. Chico leso. Sí. Ahí está. Chico leso. Horrible que te digan chico leso. Sí. Ese hombre se debe haber enojado mucho, debe haber sufrido bastante también. Es más, yo tengo la duda si algún día se enteró que le decían chico leso. Dicho en las espaldas, además. Capaz, me parece, ¿no? Hay mucha metáfora en el apodo ese. Claro. No, es muy literal, pero claro, la literalidad juega en contra, en este caso cuando el apodo es ofensivo. O sea, lo hace peor el apodo. Come gato. No, eso es muy fuerte. ¿Paleta seca? ¿No? ¿Paleta seca por qué? No, puede ser, no, pero estoy hablando de la MUNI, ¿no? Claro. Sí, come gatos, después esa viene de Rosario igual, ¿no? No, pero estaba de antes. Está asociada, ¿sabés qué? A un personaje del cómic de la caricatura de revista de Condorito. Ajá, de ahí viene Come Gato. Sí, de ahí viene Come Gato. Lo otro de Rosario vino después, en la década de los 90, sí. O sea que los municipales de Río Gallegos fueron precursores de los rosarinos. Claro, sí. En tu cara, Rosario. Después también Buzo Limpio. Ajá. ¿Por qué? Eso que no se ensucian para nada. El buzo limpio, mameluco limpio. Claro, que básicamente están diciendo vago, básicamente. ¿No? Una forma de decirle vago. Sí. Ñoqui. Buzo limpio. Che, ahí están los apodos de los municipales. Che, si hay municipales escuchando, queremos. Pero esto fuera del ámbito municipal. Sí.
De esto yo tenía bastante porque mi viejo me los decía, me contaba. Espanta a la Virgen. Ajá. ¿Qué significa? ¿Espanta a la Virgen? Sí, muy, muy feo. Ah, ok. Pulmón de liebre. Pulmón de liebre. Sí. ¿Y qué una significa? persona muy flaquita. Dios mío, cuántas cosas por aprender. Una persona muy flaquita, muy menuda. Qué poético, me gusta eso. 1551-6051, apodos. Apodos municipales, atentos, que si son expertos, como dicen por acá, bueno, están participando por una picada de sabores argentinos. Benja nos dice, hola, buenos días, dice, en el barrio estaba el enano. Monquique era muy parecido a este personaje. ¿Monquique? Eran unos dibujos. Era muy parecido a este personaje. Los Monquique eran dibujos de los 90, 80, 90. Esqueleto del oro, por lo cabezón. Sorete de víbora, por lo alto. Horrible. ¿Cómo por te lo vas a alto y decir negro. eso? Es un nivel de maldad absoluto. ¿Cómo vas a decir eso? Pelota de trapo, no rebota nunca. Humedad, te veía comiendo y decía, ¿me das? Humedad, claro, ahí está. ¿Me da? Y bueno, humor fonético a en mí- los apodos de la gente de los barrios. y a mí 4 ojos, dice Benja. Bueno, Sí, Benja, ¿el ahí está anterior? anotado. El anterior era Susana, Benja ahora, y sigo avanzando con los mensajitos. Como lean, dicen por acá, Javi dice, como lean, yo también era de poner apodos. A un amigo le puse Chizo. Él creía que era por su parecido al cantante de La Renga, ¿no? Claro. Pero es la abreviatura de Chilote de la zona, ¿no? Y el día de hoy le dicen así todos menos yo, que lo llamo por su nombre. Obvio que él terminó sabiendo... Chicoma. Claro, el término sabiendo qué significa y nada. Bueno, no entiendo esta parte. Chicoma está de ¿Cómo? Chicoma. Bueno, acá en Gallegos Sí, se chiloteaba mucho. Sí, Esto lo hemos hablado sí, ya sí. en otras consignas anteriores, ¿no? Ujú. De hecho, hay una variante que es el chimango. Sí. Pero hay una cuestión fonética ahí. Los ¿sabés que despectivamente le Claro. dicen chimangos a la gente, a los nacidos en la ciudad de Punta Arenas? Y los dos empiezan con chi, ¿viste? Ujú. Chilote, chimango. Entonces, Sí. chimango era un poco más Ujú. suave que chilote. Hola chicos, me decían miles de apodos. Uno era Huaquinen por el corredor de auto. Hakkinen, claro está. Por el corredor, yo pensé que era un nombre así medio mapuche, sí, ¿viste? sí, de sí, Welche, sí. digo. Auto de Fórmula 1 de los 90. Después Oruga, porque hacíamos pijamadas y corría dentro de las bolsas de dormir. Celia 305, estás anotada, Celia. Ahora una cosa, Hakkinen, vos que sos el fierrero de autos, Nika, ¿no es un elogio? Sí, 2 veces campeón del mundo fue Claro. Mika Hakkinen, piloto Anot- finlandés. Anotemos a Gustavo. Gustavo anota el apodo jirafa, Acá. come ok. de arriba. Apa, ok. Jirafa come de arriba. Es buena Está esa. muy bien. Ácido. ¿Cómo Donde es? cae, come. Donde cae come. Está muy bien. Claro, son primos hermanos. Esos Claro. apodos son primos hermanos. Sí. Ahí está, anotado entonces también. Y Conejo negro. Conejo negro, ¿por qué? Ni los magos lo hacen trabajar. No, de esos hay muchos. Che, ahí un mensaje de Sandra. A ver qué dice Sandra el último, dale. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Para participar por la consigna. En casa desde chica me llamaban negra o me llamaban flaca y todavía conservo, digamos, los dos apodos. La verdad que ni me molesta, para mí es totalmente natural. Pero cuando iba a la escuela secundaria tenía un apodo que no me gustaba. Para mí era burlón, digamos, cómo es el apodo. Tenía que ver con mis ganas, digamos, de aprender. Yo siempre fui de estudiar mucho, de aprender mucho y también de mostrar lo que sabía. Y bueno, en la escuela secundaria me pusieron Sabito. Y sí, en ese momento lo odiaba. Ahora ya no me produce nada, pero en ese momento era feo para mí. Así que bueno, les mando un saludo grande, un abrazo fuerte, que tengan lindo fin de semana y que mejore el tiempo saliendo el sol, con eso me conformo, poquito, ¿no? Bueno, Sandra 476. Es cierto, con un poco de sol, yo ya te negocio sol el fin de semana. Sandra, te mandamos un beso también Después te nosotros. cuento el extendido igual. El pronóstico extendido, ¿cómo viene? Sí, tengo dato. Y cerramos, Brian, ¿te parece? Nos acomodamos con tanda en 2 mensajitos más que son los últimos de todo lo que salió al aire en esta hora y pico de programa. Bueno, empezamos hablando del enorme error que cometió Flor Peña y muchos oyentes que ya dieron su opinión al principio de nuestra transmisión. Buen día, chicos. Un papelón lo del streaming y lo sucedido.
hay que aceptar que un error lo comete cualquiera, pero opino igual, deberían corroborar la información antes. Ahora todo el mundo hace streaming y la realidad es que detrás de un buen periodista hay estudio o recolección de datos como corresponde. Que tengan una buena jornada, nos dice Alejandra al respecto con relación a este tema. Y Alicia, que estaba escuchando la entrevista recién sobre el caso Maillo con Erika, la sobrina y abogada también la sobrina de Maillo, ¿cierto? Erika Schupbach, nos dice muy breve, Alicia, qué buena noticia dada por la doctora, se hizo justicia, bueno, en relación a esto que abordábamos recién nada más. Son las 11:22, hacemos breve tanda y estamos de vuelta. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon apetito, la vida a tu lado. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De
De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Telebingo santacruceño, el juego solidario. Ahora con un pozo reposición de 3.700.000 pesos al casillero número 40. Viene con las 4 rondas que salen o salen este domingo a la hora 21:40. Después de haber vivido una fiesta increíble en la localidad de Puerto San Julián. Gracias por seguir el Telebingo. Cartón de 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad,
respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Se viene el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Tengo algo redoblado, pero el compás del tiempo por el mismo camino. Esto todavía aún no es Roma. Panaderos que no duermen se cruzan por las vías, sentimientos que chillan, están buscando nuevas melodías. La luna se escapa, se pone oscuro ahora, olor a campo quemado y grasa de motor. Tal vez esta ausencia me hace la diferencia, pensar un poco calmado de esta relación. Si es por vos, sé que no vas a venir, no te espero, pero veo todo al revés y sumo resto, denso hasta el cuello por vos. 11 de la mañana, 34 minutos en todo el país y en la capital de la provincia de Santa Cruz. 3 grados marca el termómetro por estas horas, 3 grados. La máxima para hoy de 5, la mínima de 0. Te adelanto que vamos a tener un fin de semana con un descenso de temperatura para mañana sábado, máxima de 3 grados, mínima de 1 bajo 0. Vos preguntabas hace un ratito, Lean, si va a salir el sol. La respuesta es que sí, va a salir el sol. Mañana sábado sale el sol. Va a haber algunas nubes por ahí dando vueltas, lo mismo el domingo, con la diferencia que el domingo va a subir un poquito el termómetro, la máxima va a ser de 6 y la mínima de 1, es decir, el inicio de la temporada de invierno arranca con temperaturas poco comunes y con una promesa de una próxima semana que, como nos decía un oyente hace un ratito, va a ser una semana de lluvias que son poco frecuentes a esta altura del año, pero propias de la época que vivimos, ¿no? Del cambio climático, estas lluvias de invierno y estos descensos de temperatura que no llegan a pesar de que ya estamos entrando en otra temporada. Así el clima entonces para el fin de semana. Mañana es, en realidad, claro, cae sábado, por eso no es un día, el comercio ni a palos te cierra un sábado, menos en este contexto de malaria que hay. Día de la bandera. Día de la bandera, eso mismo, es el feriado del Día de la bandera, que Sí. venimos del feriado
por Güemes, que en realidad fue antes de ayer, pero se pasó para el lunes pasado. Mañana, Día de la Bandera, 20 de junio. Al pie de la barranca del río Paraná, como reza la canción, ¿no? De la creación de la bandera, ¿no? ¿La sabés toda, no? La insignia que Belgrano nos legó. ¿Cómo es la canción, la de la bandera? ¿Sabes que soy malo para las la canciones? bandera, marcha mi bandera. Es la bandera. No, esa es Aurora. No, esa es Aurora. Esa es Aurora. Esa es Aurora. ¿Se canta el Día de la Bandera o no? No. Esa es Aurora. Aurora acá, en las escuelas de Santa Cruz es para... Al inicio de clase. Al inicio de las clases. Esta es la marcha mi bandera. A ver, bueno, cantémosla. Aquí está la bandera idolatrada. Saben que yo, perdón, ¿no? Pero no sé las letras en serio. Andale. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. A ver si la saben. Cuando triste la patria La está cantando Brian. Vamos. Su vínculo se rompió. Ahí habla de la pelea con España. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos cautivó. Admiró. Victoriosa, como dice, la cima de los Andes escaló. Bueno, no sé si con este entusiasmo... Después nombra al sitial la ciudad de San Lorenzo, que está ahí nomás pegadito Saben que a Rosario. en los años que trabajé en escuela pública, que no fueron tantos... Puerto de Santa Fe, está Puerto San Martín, Puerto y San Lorenzo. Y San Lorenzo. En los años que trabajé en escuela pública, que no fueron tantos, me preocupaba cuando salía una fecha patria saber la canción. Claro. Porque tengo mala memoria para esta. Viste que uno las aprende en la primaria, pero después las terminás tarareando y claro, si sos docente no queda bien tararear, tenés que cantarla. Para mí es muy linda. Pero su memoria es mejor que la nuestra y de hecho vos vas haciendo reseña histórica al paso, Nica. Así como qué significa cada cosa. A mí me gustaba cuando pasaban las marchas en el colegio. No sé, como que no me parecía un momento aburrido del acto. Ahora cuando terminaba la marcha y se ponía a hablar la profe, ahí sí me quedaba dormido. Pero bueno. Chicos, el Día de la Bandera mañana, vos lo dijiste 20 de junio. Así es. A propósito, me diste pie para que te cuente lo que va a pasar. Bueno, en esta mañana, ¿no? mañana se prevé que el Día de la Bandera en Rosario, donde está el monumento a la bandera, como decían recién, va a estar ¡Victoria! El presidente de la Nación, Javier Milei, con su grupo del gabinete, y vos dijiste recién Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, que está apartada del gobierno nacional hace mucho tiempo, o sea, al menos de Javier Milei, de la cúpula del Ejecutivo, y que va a hacer su presentación en público por primera vez junto al presidente, pero sin la invitación del presidente. Es decir, el presidente no le dijo, che, vení que te invito. Ella va por cuenta propia. Y cuando le preguntan, che, pero ¿por qué vas? Sí, o sea, claro. Esto off the record, ¿no? Le preguntan los periodistas, a los allegados, a Victoria Villarruel, ¿por qué está haciendo si el presidente no te invitó? Y ella dice, bueno, por varias razones. Primero, para empezar, mi papá es de Rosario. O sea, mi familia es de Rosario y yo por Rosario tengo un cariño muy particular. Y después... Siempre estuvo cerca, dijo. A mí me invitó Puyaro, que es el gobernador. O sea, si a mí me invita Puyaro, ¿por qué voy a rechazar la invitación? ¿No? Si el acto lo organiza también la provincia. Bueno, con esos argumentos, mañana Victoria Villarruel se va a presentar por primera vez. Vamos a ver cuán cerca va a estar. La imagen simbólicamente que va a haber mañana, la foto que se va a sacar, viste, así como la del TDU, donde se lo ve a, no sé, Adorni en una punta y los ministros se pelean para no estar pegados a Manuel Adorni. Sí. Bueno, yo creo que mañana va a pasar lo parecido porque mañana van a haber dos ovejas negras. Una de ellas va a ser Victoria Villarruel, que va por su cuenta, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que hace su presentación pública por primera vez después de la entrevista que dio, donde dio esos polémicos argumentos sobre cómo hizo su fortuna, explicando por qué está acusado de enriquecimiento ilícito. Mañana se presenta la obra nueva o las reformas o refacciones que le hicieron al monumento, al sitial de la bandera también en la ciudad de Rosario. Victoria dijo que lo invitó Maxi. Puyaro, claro, por eso decía, el Maxi gobernador. Rodríguez. No. No, Maxi Rodríguez está en en Estados Unidos. Lo dudo que las invitaba. Está en Estados Unidos, lo saludó a Messi. ¿Te imaginas? El día del partido, en la previa. ¿Sí? ¿Fue de hincha? ¿Tenés idea o está laburando? No, está laburando para un canal internacional. Mirá. Maxi Rodríguez. La saludó a Messi, estaban... A un costado estaba también el Kun Agüero y los otros periodistas exfutbolistas amables. Que están todos pasándola pésimo en Estados Unidos. Sí, ¿no? re La mal. están pasando mal. Sí, qué bonito era un mundial, ¿eh? Qué lindo era un mundial, así estar todo el mes. De esa que historia, te paguen por eso. De estos, pero que debes saber un montón de esas historias.
Don Enrique Macaya más. Claro. Chiques, perdón, vuelvo para atrás un segundito, así cierro. Claro, estábamos con Victoria Villarroel. Porque se fueron para política, perdón, para deportes. Y está bien, está bien, que pase lo que tenga que pasar, pero digo, solamente quería comentar qué es lo que está pasando en este momento, porque sí es importante lo que va a pasar mañana, pero también es importante lo que pasa en este momento. En este momento, vos dijiste al principio del programa que Javier Milei estaba reunido desde las 9 de la mañana con el jefe de gabinete Manuel Adorni. Bueno, esa reunión... Una reunión que no es una reunión de carácter urgente, de hecho no parece, por lo menos no dejaron trascender el motivo, viste que a veces a Adorni medio como que le inventan las minutas de las reuniones como para mostrar que está activo, que está cerca, que está ejecutivo. Bueno, o sea, parece que esta reunión tiene un poco que ver con eso, pero el objetivo de esta reunión es que el presidente lo que está haciendo es mostrarle su respaldo al jefe de gabinete previo al acto de mañana, donde parece, según trascendidos, que en la primera fila va a estar, obviamente, el presidente Javier Milei, Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, la segunda persona más importante, más que la vicepresidenta, más que el jefe de gabinete, en este gobierno por lo menos. Sin dudas. Y después, cerquita, muy cerquita, ahí pegadito, tal vez entre los dos, el hombre al que nadie le cree y al que el único que defiende es Javier Milei, que es el mismísimo jefe de gabinete Manuel Adorni. Qué manera de seguir exponiéndose. Bueno, veremos cómo sigue todo, ¿cierto? Bueno, estamos atentos, Brian. Ahí estoy leyendo lo que nos apuntás en mensaje. Si llega a estar esa entrevista para estar al aire, desde ya que lo hacemos. La entrevista que pautó nuestro productor, nuestro compañero Sandro Díaz, tiene que ver en este caso con el reclamo policial. Es cierto que los policías autoconvocados que son referentes están muy solicitados, en general por medios, y si tenemos suerte tendremos oportunidad de cerrar la semana conversando con uno de ellos. Aprovecho para hacer un resumen, y si no llega a salir la entrevista, porque están ocupados en otras cuestiones, profe, bueno, tiene usted las gafas, no lo tuteo, usted sabe que cuando es profe no lo tuteo. Prepárese para su columna número 27. Usted está trabajando enormemente, ya 27 columnas es un montón. Esto empezó hace un mes y medio con la historia de los mundiales. Pero Héctor Nica Mancilla, nuestro compañero de tareas, que sabe muchísimo de fútbol y además busca información para estos informes, hoy es el capítulo 27 del mundial. Ya es historia contemporánea, es tiempo real, es los partidos de hoy, lo que viene el fin de semana, pero con algo de reseña de los antecedentes también. Eso en un rato nada más. Una síntesis de cómo cierra la semana, al menos en los trazos gruesos, los trazos más importantes de la cuestión paritaria y la cuestión salarial con los paros. Ayer la policía, la jefatura de policía, ordenó al personal que se presente a trabajar y con el respectivo uniforme, con la respectiva vestimenta policial. Hay una nota, te pido, Rodri Poloni, la nota para compartirla, puse la nota en el grupo, ¿no? La nota de la policía, esa para compartirla en YouTube, para que los oyentes lo puedan chusmear, lo puedan ver. Fíjense ustedes que esto es lo que uno comúnmente llamaría una circular, ¿no? Es decir, si esto tiene como tipo nota interna. Se llama Orden Pública del Día. Y en realidad ya tiene fecha, digo bien, de 18 y es 19, digo bien, de ayer. Se hace saber a todo el personal policial, sin distinción de jerarquías, que a partir del día de la fecha deberán presentarse al cumplimiento de sus funciones correctamente uniformados y en sus horarios habituales conforme a lo establece la ley tanto, artículo tanto, recordando el carácter de funcionarios públicos que detentamos y nuestro deber prioritario, emergente del Estado policial que poseemos desde el momento en que decidimos integrar las filas policiales, como es el garantizar la seguridad pública, actuando con responsabilidad y mantenimiento del orden público. Artículo tanto de la ley tanto. Esto lo firma el propio jefe de policía de la provincia, comisario general Diego Martín Agüero. Bueno, esto fue ayer, porque claro, esta semana, si uno tiene que sintetizar a través de estados de WhatsApp y de cómo podían difundir el apoyo, en este caso comisarios, hubo 60 comisarios, más de 60, creo que era 63 el número exacto, que los referentes autoconvocados decían comisarios que están apoyando el reclamo. Y ya para ahora, para este fin de semana corta, digamos, porque el lunes fue feriado, estaba que la modalidad de reclamo fuera, que además del quite de colaboración en las comisarías, fueran vestidos de civil. Entonces la nota de cumplan con sus funciones tal como lo establece la ley va en el contexto de esa, en un punto, bueno, de la puja, ¿no? La puja. Recordemos también que esta semana
los policías autoconvocados presentaron una denuncia penal, por lo que uno en términos comunes llamaría hostigamiento. Tiene otra figura, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿cómo se dice? Ay, se me fue, autoridad, exceso de autoridad, no. Abuso. Abuso de autoridad, esa es la palabra. Abuso de autoridad, ese tipo de figuras penales que uno dice es hostigamiento, si lo llaman términos comunes. Bueno, en el medio se presentó una denuncia para que se investigue a altos funcionarios, en este caso de la policía, de ese hostigamiento para quienes están llevando adelante el reclamo. La mesa salarial en sí pasó para la semana que viene. De modo que las paritarias esta semana, chicos, que tuvieron... A ver, ¿cuál es la novedad de la semana? De esta semana, que la paritaria central, la de salud, la de ADOSAC, tuvieron un ofrecimiento salarial concreto, es decir, un número arriba de la mesa. Fue rechazado por todos, pero hubo un número arriba de la mesa y pasan cuartos intermedios para la semana que viene. Vieron que se va reprogramando y es lunes uno, martes otro, miércoles otro, así como una sucesión de cuartos intermedios. Entonces, la semana que viene sigue la mesa salarial de la policía. Con esto que apenas resumimos y que es un reclamo que sigue siendo muy fuerte, cada vez que sale a la calle son un montón los policías y sus familiares, están allí frente a Casa de Gobierno, eso se sostiene y ya lleva largas semanas, no solo acá sino también en el interior. Ayer la paritaria de ADOSAC se ofreció un 16,8%, que es lo mismo que se había ofrecido en la paritaria de salud, y en la paritaria central se había ofrecido poco menos, 13 y pico, en este momento se me fue el número, creo que era 13,6 si mal no recuerdo. Bueno, ADOSAC lo rechazó en el acto, en el momento, dijo, no hace falta ni consultar asambleas porque tenemos un mandato de Congreso y rechazamos este ofrecimiento del 16,8%. ¿Qué sucede? Siguen la semana que viene, el martes, en ese caso. Y hoy, esta tarde, y con esto cierro este resumen, hoy a la tarde, a las 18 horas, el Frente Sindical hace una marcha en el centro. ¿Sabes qué vamos a poner, Brian, de nuestra grilla? Para hoy teníamos un montón de audios, pero más o menos lo fui resumiendo y vamos a poner solo uno de estos audios, Brian, que es el audio número 3, el de David Catriguala de APEL. Ayer en la rueda de prensa del Frente Sindical, bueno, ¿viste cuando dicen siempre lo mismo? Es decir, ¿de qué van a seguir reclamando? Hay un rechazo a los ofrecimientos paritarios. Una novedad en este contexto es que APEL, el gremio de los trabajadores legislativos, se sumó en los últimos 20 a 25 días al Frente Sindical. Y en ese contexto de rueda de prensa, nuestro compañero de tareas, Julián Quirós, estaba cubriendo, esto fue ayer al mediodía, el anuncio de la marcha de esta tarde del Frente Sindical a las 6 de la tarde, y en ese contexto el secretario general de APEL, David Catriguala, decía lo siguiente: en tanto reclamos al vicegobernador por la paritaria legislativa que todavía no se abre. Escuchamos números, la respuesta que nosotros hemos tenido directamente es que no hay paritaria para los trabajadores legislativos. No hay ni siquiera un reconocimiento formal por parte del vicegobernador, lo cual obviamente nos pone en una situación de vulnerabilidad porque desconoce el resultado de la elección, desconoce la representación de los trabajadores, de sus derechos, de sus intereses. Obviamente nosotros esta situación la rechazamos y también nos sumamos como al Frente Sindical, como lo habíamos dicho, a las movilizaciones que hagan a cada medida, porque también hay una realidad. También estamos con el congelamiento salarial de 6 meses, sumado a 3 años sin categorías, sumados a situaciones de hostigamiento, sumados a situaciones de persecución que se vienen en la legislatura, y es momento de que empecemos a plantear las cosas por su nombre. Mientras se ajusta al trabajador, parece que el domingo se juega la final del mundo el vicegobernador en su interna, pero para los trabajadores no hay plata. Entonces, en ese sentido, volvemos a insistir con lo mismo. La respuesta que nos da de que no va a haber ni recategorizaciones ni aumentos salariales para el resto del año es la emisión de una constancia del verá para todos los trabajadores legislativos, lo cual obviamente nosotros rechazamos. Hasta allí, entonces, la palabra de David Catriguala reclamando al vicegobernador por la no apertura, porque ni siquiera han sido reconocimientos como gremio, no como gremio, como nueva comisión directiva de manera formal por parte de las autoridades de la legislatura. Y fíjense cómo David Catriguala dice están más ocupados en el domingo, porque claro, el domingo es la interna de la UCR que tiene a Fabián Leguizamón, al vicegobernador, como uno de los armadores de la lista Soluciones, y la otra lista es la roja y blanca. Nosotros ayer entrevistamos a Daniela D'Amico, candidata por la lista roja y blanca,
acá, y hace 2 semanas atrás entrevistamos a Gisela Martínez, que es y Samir Seidán, que son dos además funcionarios del vicegobernador en la Cámara de Diputados, que son, bueno, en este caso los candidatos de la lista Soluciones. Para cerrar esta semana de paritarias donde las cosas se patean, digo, las negociaciones continúan, así está mejor decirlo, por lo menos que se patea así porque sí, sino en la dinámica de los acontecimientos y de esas negociaciones, todo sigue la semana que viene. En ese contexto, Nair Castillo, la vocal por los padres, ayer se hizo presente en Casa de Gobierno y le dejó una nota en mesa de entradas. ¿Para quién? Dirigida al gobernador Claudio Vidal. Juli Quirós la entrevistó allí saliendo de Casa de Gobierno, haciendo el móvil para el diario Nuevo Día. Y para botón de muestra, es un texto de 2 páginas, de unos 12 párrafos, de Nair Castillo dirigido al gobernador Claudio Vidal, pero en lo sustancial, como para ver por dónde va la cosa, dice: frente a esta realidad, resulta imprescindible que el gobierno asuma la responsabilidad de encontrar una solución urgente y duradera. Está hablando del contexto de paros. Son 45 días de paro los que cuenta Nair Castillo en lo que va del año de paro docente en este conflicto. La educación no puede continuar siendo rehén de conflictos que se prolongan indefinidamente, mientras los estudiantes son quienes pagan las consecuencias. Y sobre el cierre, dice: por ello, le solicito al gobierno, le dice, ¿no?, que revise el rumbo adoptado hasta este momento y promueva las acciones necesarias para restablecer el diálogo, garantizar la continuidad pedagógica y devolver previsibilidad al sistema educativo provincial. Apenas un fragmento de la nota que estimamos llega a manos del gobernador de parte de la vocal de los padres, Nair Castillo. 11 de la mañana, 52 minutos, y con un poquito de música vamos a escuchar los mensajes de nuestros amigos que participan de la consigna del día de hoy porque se quieren llevar la picada de sabores argentinos que tenemos, para aquellos que nos cuenten qué apodos tenían de pibes, qué apodos ponían de pibes, qué apodos les ponían de pibes al 1551 6051. Si nos mandas un mensaje de voz como Pablín, duplicás tus chances. Buen día, radio, buen día. Un abrazo grande, un saludo grande para ustedes. ¿Cómo están? Bueno, de chico, por mi nombre siempre fui Pablín, apodo que todavía conservo. Y en el barrio maliciosamente me decían gitano. ¿Cómo me hacían enojar cuando me decían gitano? Llegaba a llorar, pobre, de la bronca. Pero bueno, ahora de grande ya aprendí a convivir con mis rasgos de galán de novelas turcas. Un abrazo grande para ustedes, buen viernes. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendan. Botella de ron, tabaco a mano. Chica por doquier, con chacas de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron. Hay mensajes al 1551 6051. Gracias, Pablín. Vos sabés que me hace acordar, Pablín, a un reel que subí con Kela Huevea esta semana, que es un personaje que me crucé por la calle, que tuvimos una charla así casual. Lo entrevisté para jugar y terminamos hablando de la vida, y en un momento me dice: yo soy Cristian X y me quiero casar urgentemente. Mirando a cámara lo dice. Lo vi. Se viralizó ese video. Se viralizó. Bueno, nada, viste que dice sus cualidades, dice que él tiene plata para dar, que él tiene amor, que bueno, un montón de que era un juego en realidad, o sea, que era obvio que estaba jugando, que estaba divirtiendo, y lo hacía verdaderamente para divertirse. De hecho, nos reímos los dos y que le decían cachorro. Bueno, si lo viste, si lo escuchaste o lo escuchaste nombrar, sabes de lo que estamos hablando. Y vos sabés que leía los mensajes, incontrolables mensajes, o la cantidad de mensajes que mandaron, pero digo, mucho odio hacia la comunidad gitana. Ah, mirá. Mucho. Yo vi mucho odio. mensaje burlesco. Sí, mucho odio hacia la comunidad gitana, lo cual no sé, no está bueno, qué sé yo, como todo desde ya que no está bueno, desde que ya que está mal. Y me chocó mucho porque no era una realidad de la que estaba al tanto, digamos, ¿no? Claro, sí, además nunca sabes cómo va a repercutir algo más en redes, ¿no? Donde hay siempre muchas opiniones. Sí. Pero claro, es algo que al mismo tiempo se escapa de las manos, o sea, no es algo que vos puedas controlar. No, viste, por vos borrando mensajes, Claro. porque o mismo Claro, pero cuando se Instagram viraliza, viste, desparrama para todos lados. Pero Instagram mismo también va borrando, ¿viste? Algunas cosas, pero un nivel de odio y demás. Yo decía, pero sí es divertido lo que está haciendo este muchacho, es como gracioso inclusive, o sea, que alguien se preste con esa onda para divertirse. Y bueno, y me acordaba porque Pablín decía que le decían gitano y que le daba bronca, y bueno, me recordaba mucho a este reel
que salió esta semana. Che, bueno, avanzo con los mensajes, sigo avanzando. Cristian 615, ¿qué nos dice Cristian? Cristian dice, buen día, dice, recién salgo del gimnasio, mucho frío, dice, pero hay que activar igual. Totalmente de acuerdo, amigo. De pequeño soy Pipí, apodo de mis abuelos. Mira, los abuelos le decían Pipí. Mis compañeros del colegio me dicen Milton por los rulos y porque soy hincha del rojo. Recuerdo un amigo de papá que llegaba a casa cada tanto, esas visitas de una vez al mes, y le decían media taza. Siempre pensé que era porque cada vez que iba tomaba café, pero no. Ese apodo era porque le faltaba una oreja. Qué maldad, no te puedo creer. Qué maldad. Oscar 440 nos dice, hola chicos, dice, en mi primer año del industrial número 1 me pusieron lechuza. Tenía que usar saco y corbata y no tengo mucho cuello. Después me lo cambiaron a Tucán y hasta el día de hoy se me conoce con ese apodo. Siempre es un buen apodo, lo doy Tucán. con humor. Oscar 440. Conozco un par de tucanes. Es un buen apodo, Tucán. Es un lindo ave, ¿no? O sea, es un lindo ave el tucán. Quiero contarle al público que Nika no solo está anotando a los participantes, sino los apodos. Estás haciendo... No, sí. Estás coleccionando apodos para ver con quién los podés usar. Está bien. Disculpa que te mande al frente así, ¿no? Pero estoy viendo que estás anotando. Meli Jaramillo dice, buen día, Meli. ¿Cómo andás? Meli, que me la crucé la otra vez en un tributo de Los Redondos, de Etiqueta Negra. Le mandamos un beso grande. Oyente del programa, Meli. Bueno, el Chile dice, me acuerdo de mis compañeros de primaria, Brujo, Moco, Chanchita, Chaviño, pero con ketchup, dice, abuelo, Pitio, Pancita, Kimba. ¡Ja! ¿Cuántos recuerdos? Dice, los buscamos en su casa. ¿Está Chanchita? Acá no vive ninguna Chanchita, decía la mamá Ricardo. ¿Sabes que debe ser Pitío? ¿No? Pitío. Conozco un par de personas con apodo Pitío. No, lo llevo a pero ver. No sé qué tilde. significa. No me parece. Nika, ¿vos lo sacás? No. Pitío. No. Y un mensajito acá, ya doy vuelta a la página. Meli nos dice también, además, nos saluda buen día, dice... Qué intenso el presidente hablando opinando sobre Florencia Peña. ¿No tendrá cosas más importantes que atender referido al tema que habíamos tratado al principio? Claro, sí, lo usa. Claramente el presidente Milei lo usa, ¿no? Al caso Florencia Peña, como claro, está en la grieta política argentina peguémosle a la Cuca porque lo hace por Cuca y todo eso. Bueno, Milei aprovecha para meter lo suyo siendo el mismísimo presidente de la nación, ¿no? Es loco porque nos sorprende a esta altura por todo lo que hace. Recuerdo, hace un mes atrás hizo 3.000 historias en un fin de semana largo el presidente. 3.000. Sí. 3.000 historias, chicos. Es cierto que muchas son compartidas, ¿viste? Eso que vas compartiendo en historias. Hay que hacer 3.000 en un fin de semana. Es una cosa... No, olvídate, tenés que tener tiempo para dedicarla. Desaforada de una manera, bueno, poco convencional, para decirlo de manera amable. Pero bueno, ayer estuvo rápido, hay que decirlo. Aunque en desacuerdo, pero estuvo rápido. Sí, lo usó. Claramente lo usó. Sí. Profe, ¿anda usted por ahí, no? Acá estamos. Abro con un mensaje de Javi Cebeso, que lo mandó hace un rato, que dice, saludos a todos, los escucho, ya me compré la camiseta de Haití. Así que hoy Javi Cebeso hincha por Haití. Sí, es verdad que se compró la camiseta de Haití. Es un privilegiado. ¿Por qué razón? Porque esa marca es Saita, es la indumentaria que lo viste a los muchachos de Haití, es una indumentaria, una fábrica colombiana. Y se había agotado la fabricación de camisetas. Incluso no se conseguían ni en la propia Colombia. En Haití no, difícil. Está devastado. Pero en la diáspora de los haitianos se hizo un objeto de culto la camiseta que días atrás contamos. ¿Se acuerdan que tenía un agregado la camiseta de Haití en uno de los costados? La camiseta que es azul con vivos rojos. En uno de los agregados se veía unos luchadores o unos soldados con una bandera blanca y roja. Dicen, ¿pero qué es? Es la bandera de unos soldados polacos que los mandó el gobierno de Napoleón Bonaparte para derrocar al grito independentista de los haitianos. Los manda Francia y los soldados polacos dicen, nosotros no podemos ir en contra de esta gente que quiere ser libre. Se terminan uniendo y peleando contra el imperio francés y de esta manera, como a modo de honor,
en distintos hechos de la cultura haitiana se destaca la generosidad de aquellos soldados polacos que lucían a un costado la camiseta de Haití, pero la FIFA se ve que no tenía nada que hacer y se ve que siempre le molesta cuál cosa tercermundista haya en un país. Le dijo a la marca Saeta que tenía que sacar la figura de esos soldados con la bandera polaca. ¿Y sabes qué le respondieron? Sí, la tuvieron que sacar. Haití. La sacaron. Nuestros aportes a tus columnas son fundamentales, Nica. Vos sabrás disculparnos. Ojo que esto tiene presentación, me había olvidado. Es verdad. El profe Héctor Nica Mancilla se pone el delantal, se pone las gafas. Nica, acá ya hay gente queriendo participar del sorteo de la pelota, porque ahora se renueva la consigna, que es en este rato del programa donde los futboleros hacen su pronóstico. Pero todo esto con la presentación que pone en el aire nuestro compañero Brian. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Bueno, ayer, como lo habíamos anticipado, comenzó a dar la caprichosa la segunda vuelta, la segunda fecha de este mundial tripartito, México, Canadá y los Estados Unidos. Y hoy la segunda fecha se disputa para el grupo C y D, ¿no? Por ejemplo, para el grupo D y en algunos casos para el grupo C. Para que vayamos teniendo en cuenta, por ejemplo, hoy, a eso de las 3 de la tarde, Estados Unidos, que viene de ganar y sorprender en su debut como país organizador del Mundial de Fútbol, no soccer, que viene de golear al conjunto guaraní de Paraguay por 4-1, se estará midiendo ante Australia, que viene de hacer lo propio en su primera presentación en este mundial, al pintarle una novela de terror a Turquía y ganarle 2-0, un partido que fue injustamente ganado por Australia. Se colgó del travesaño, jugó de contra y tuvo suerte. Sí. Arda Güler y compañía no pudieron, pero en el fútbol siempre hay revancha. Eso, por ejemplo, hoy decíamos a eso de las 3 de la tarde, Estados Unidos, que dirige Pochettino, el técnico argentino, se medirá ante Australia. Posteriormente, y ya entrado el sábado, Turquía con Paraguay en promesa de lindo partido. Claro, este partido a la 1 de la madrugada. Eso es curioso. Ah, sí. Claro, entiendo. Por eso pasa para mañana. Digo, ¿cómo mañana? Si Exacto. Juan siempre me cae a las 12 de la noche. Pero hoy, a las 7 de la tarde, también tenemos a la Vuelta de Escocia. En su segunda presentación, el conjunto escocés se estará enfrentando a Marruecos. Promesa de lindo partido y promesa quizás de que veamos muchos goles en esta Escocia y Marruecos, más por el lado de Marruecos, te diría. ¿Coincidís que Marruecos es candidato? O sea, ¿pinta para candidato a juzgar por sus antecedentes de los últimos mundiales y la Copa Africana? Sí, porque tiene una plantilla, conservó una plantilla interesante, la de 2018, y ahora la refuerza. Y hoy también a las 22, el carnaval, a festa, a scratch, a equipo de povo, juega la selección de Brasil. 9:30 de la noche. Juega Brasil y todas las miradas estarán puestas no en el técnico, sino en la tribuna, ¿no? Qué espectáculo nos brindarán Brasil en las tribunas y quizás en el campo de juego. La tiene fácil, como decía Brasil, contra Haití. Vos decís, no puede no ganar. No puede no ganar. Está obligado a ganar. Claro. Vamos a ser sinceros. Viene de empatar igual, ¿no? Sí. Viene de empatar con Marruecos. Con Marruecos, iba perdiendo. Claro, iba perdiendo y el primer tiempo de Marruecos fue superior y después Brasil supo emparejar el trámite. Bueno, esos serían los 4 partidos de hoy. El de Brasil, Haití a las 10.
Acá me figuran 9:30, 21:30. Sí. Claro, las transmisiones empiezan siempre antes. A Sí, las 22 es. a las Mirá, 22. acá ok. Por las error mío. previas, ¿viste? Claro. A las 19 dijimos que juegan Escocia-Marruecos. Mm. Abren el juego los Yankees con los canguros. Estados Unidos con Australia. Y Turquía con Paraguay. ¿Cómo lo ves? Trambólico. Difícil para Paraguay. Y viene de perder como la guerra con Y Estados viene de Unidos. perder como la guerra. Bueno, por ejemplo, Escocia y Marruecos nunca se han enfrentado en mundiales. Ajá. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No hay historial, es el primer partido que ambos van a coincidir y en una cita mundialista. Y, por ejemplo, para que podamos ir siguiendo, hay jugadores interesantes del lado de Marruecos, ¿no? Y del lado de Escocia. En Escocia tenemos a Andrew Robertson, hombre del Tottenham inglés, que se salvó de categoría. El equipo donde juega compañero Cuti Romero también. Es un lateral y es el capitán de la selección escocesa. Scott McTominay, un chico que juega, un mediocampista que juega en el Napoli, que es un mediocampista con buena llegada, muy bueno. John McGinn, del Aston Villa, compañero del Dibu Martínez, es el motor del equipo, junto al defensa, ya un poco ya de entrado en años, Kieran Tierney, del Celtic Glasgow de Escocia. Los jugadores para seguir en el conjunto de la Cruz de San Andrés, ¿no? El equipo cruzado, Escocia. ¿Qué tan buenos son jugando al fútbol los escoceses? Más o menos. Claro. Medio Más o chotos menos. son, ¿no? Sí, Claro. Es más, el primer partido no merecieron ganarlo. Haití hizo todo el gasto, mereció empatarlo Haití. Mira. Un par de jugadas polémicas, pegaron una pelota en el área chica en los brazos de algunos defensores escoceses, no lo vio el árbitro. Y por el lado de Marruecos, bueno, qué decir de Hakimi, este jugador del PSG, la estrella en la defensa. Sofi Amrabat, el hombre del Betis español, es el hombre que le pone el equilibrio al conjunto marroquí. Hakim Ziyech, este chico Sigan, es muy bueno. Juega ahora, ya está venido en retroceso, juega en el Wydad Casablanca, es el equipo de Marruecos, uno de los equipos principales, pero es el hombre que le aporta creatividad y gol también al conjunto marroquí, junto con Youssef En-Nesyri, hombre que juega en el fútbol árabe, en el Al-Ittihad, es el delantero, por así decirlo, referente de este Marruecos. Y Brasil contra Haití. No vamos a descubrir lo que es Vinicius Junior, ¿no? En el Real Madrid, hombre del delantero del Real Madrid. Está Rodrigo, otro hombre del Real Madrid, la versatilidad. Bruno Guimaraes, el hombre del Newcastle United. El cerebro, dicen para muchos, del Brasil de Ancelotti, Bruno Guimaraes. Junto con Marquinhos, el defensa, que tuvo un bajo partido, tuvo un bajo debut contra Marruecos. Marquinhos, de hecho salió en el primer tiempo. Y el portero, portero gaullo, Alisson Becker, el portero del Liverpool. Ahora está Alisson Becker, está todo barbudo. Un hombre, parece más Forrest Gump. Ajá. Que Mirá. acordate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si ves a Brasil, fíjense en el arquero, parece Forrest Gump. Por la barba, el bueno de Alisson Al Becker. mismo tiempo es el mismo actor del Náufrago, Claro. ¿no? Cuando queda barbudo el Náufrago, no lo tenía así. Anda desalineado el hombre. Claro, bueno, Está y bien. en Haití, el referente es, por así decirlo, Ricardo Adé, un defensor que juega, ¿sabes dónde? Juega en fútbol sudamericano. Mirá. Y está jugando Copa Sudamericana, porque el bueno de Ricardo Adé está jugando en Liga de Quito, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ricardo D. Adé. Mirá. Johnny Plesait es el arquero, el hombre del Bastia de Francia, y junto con Leverton Pierre, que es el hombre del Vizela de Portugal, este mediocampista. Por ahí la gente que le da un poco de esperanza, quizás, pero la tiene muy difícil. Claro. Haití hoy ante el conjunto de Brasil. Y la clave dice que va a estar del partido en que Brasil va a tratar de imponer su jerarquía, en Haití de tratar de aprovechar algún contragolpe,
Y ahí Defender pasa. lo mejor que puedas y aprovechar el contragolpe que tengas. Sí. Al menos en los papeles, ¿no? En síntesis, Brasil potencia mundial, Marruecos una selección, perdón, Haití un equipo en crecimiento. Nos vamos a Paraguay y Australia. Paraguay-Turquía, ¿puede ser? No, perdón, Estados Unidos, Australia. Ah, ok. Lo dije mal. Bueno, apareció y la reventó toda en el primer partido Christian Pulisic, este delantero del Milan italiano, junto con este chico Taylor Adams del Bournemouth inglés, Giovanni Reina, hijo de uruguayos, ya, nieto de uruguayos, tercera generación del apellido Reina en los Estados Unidos, hombre del Borussia Mönchengladbach de Alemania, son las figuras a seguir. Y en Australia, Matthew Ryan, hombre que juega en el fútbol español, en el Levante, es el portero y capitán. Un buen golero tiene Australia. Después lo tenemos a Harry Souter, el hombre del Leicester, en defensa, y Howard Maville, este muchacho espigado, un delantero de color, muy buen jugador para seguir en el conjunto australiano. Y por último tenemos Turquía-Paraguay. De Turquía, como lo de siempre, la creatividad de este joven maravilla turco que es Arda Güler, el delantero del Real Madrid. Hakan Çalhanoğlu, hombre que juega en el Inter de Milán, compañero de el Toro Martínez. Y también después tenemos a Urgan Kasir, que es el golero del Galatasaray turco, quizás las figuras más prominentes de una buena generación, de una buena selección, como es la turca, que buscará también limpiar su imagen de lo mostrado o dejado en la primera fecha. Y en Paraguay, el Paraguay de Almirón, Bausa es. Sí, Almirón es. No. El No, no es técnico- Paraguay es Ay, no me va a salir el... No, El ya que sé, fue técnico de Alfaro. Boca. Sí, Alfaro. Alfaro. Ahí está. Claro, sí. Del profe Alfaro. Miguel Almirón, Muy criticado Alfaro. sí, muy No, no, criticado. con caña. Tiene que la ganar sí o semana. sí Paraguay. Tiene que ganar porque si no se queda fuera. Claro, porque con un empate capaz que clasificás como mejor tercero haciendo un buen partido Sí, el que viene. con pero Haití. pero queda muy comprometido. O sea, para estar tranquilo tiene que ganar. Sí. No, claro, porque el tercer partido juega con Australia, perdón. Claro. Pero la tiene complicada Paraguay. Bueno, todo depende de la creatividad de ¿Vos Julio Enciso. participar de tu sorteo de la pelota? Para mí Paraguay se queda afuera. Sí. Para mí Paraguay y Ecuador se quedan afuera. ¿Vos decís? Oh. Bueno, Gustavo Gómez, el defensor de Palmeiras, también para destacar. Así que vamos a ver qué nos ofrecen Turquía y Paraguay. ¿Le decimos el sorteo de la camiseta? Claro, porque está De bueno la ahora. camiseta de la Tronda. pelota. Claro, ¿tenés algo como para comentar del fin de semana del Mundial? Algo que, o al menos algo que te guste, un palpito, porque pensaba lo Mirá, siguiente. Estaba fijando. Largamos la consigna ahora, entonces Sí. los oyentes tienen un rato de participar. Ayer hubo como una ráfaga de participación Sí. en medio de la consigna, en medio de la columna, y es el sorteo de una pelota del Mundial que se sortea cuando termine la primera ronda. Ujú. Y la pregunta es: ¿Cuáles van a ser las selecciones sudamericanas que van a clasificar o que van a estar en la 16avos de final? ¿cuáles Simple. son las selecciones sudamericanas que pasan a la siguiente ronda del Mundial? Ayer alguien pasamos unos nombró cuantos. todas. Alguien nombró todas ayer. Como que pasaban todas. Todas. Vos no anotaste, Nica. Ibas Sí, están anotando todos- no están solo- todos anotados acá. Además de los oyentes, de sus nombres y sus DNI, vos anotabas sus pronósticos. Sí, el orden. Del orden. Para mañana yo te diría que si hay algo que recomendar, por así decirlo, y está el partido entre Alemania y Costa de Marfil, Lindo partido. lindo partido, por lo demostrado por los alemanes, Marfil viene a ganar. Costa de Marfil que viene a Ganó ganarle Ecuador. a Ecuador. Claro. Y también, precisamente, lo tenemos a Ecuador, que tiene que recuperar su imagen y va a enfrentar a una de las cenicientas del torneo, como Curazao, ¿no? Ecuador estaba afuera. Sí. No sé si están afuera. Perdió 1-0. Pero tiene era un partido Curazao. era un partido que había que ganar. Sí. Era el que definía Claro. el grupo para mí. Pero si hoy Alemania le... Si mañana Alemania le gana a Curazao, bueno, no, Alemania le gana a Costa de Marfil. Costa de Marfil, perdón. Claro. Queda primero. Queda todo Con supeditado a que tiene que hacer igual la heroica. Tiene que golearlo a Curazao
y irse a jugar todo por el todo contra Alemania en la última fecha. Por eso te digo, la tiene complicada. La tiene complicada. No está eliminado, pero la tiene complicada. Sí. Diego, que estás escuchando, mandó mensajes hace un rato. Sí, Diego Ferro, podés participar porque él dice, mandás un ratito, no, justo empezar la columna. No les había dicho, pero soy aficionado a la historia del fútbol y me gusta, claro, todavía no dio su pronóstico, pero pregunta si puede participar. Sí, Diego, por favor. Dice él, no les había dicho, soy aficionado a la historia del fútbol, me gusta la columna del señor Nica, a quien no tengo el gusto de conocer. Quiero participar de la pelota, ¿puedo? Desde que sí, Diego, así que ahora, si vos mandas tu pronóstico ahora, de acá al cierre del programa, son los nombres que vamos anotando y el sorteo es en la semana que viene, ¿no? Cuando termine la primera ronda del mundial. Sí, cuando termine la primera ronda del mundial vamos a estar sorteando la primera ronda. Diego recontra hincha de Boca. Mirá vos. Recontra bostero. Digo hablando de fútbol, ¿no? Claro. No lo digo como crítica, estoy siendo descriptivo. Somos enemigos desde ya, pero solo en el fútbol. Vamos Boca todavía. Aguante Diego. Igual somos todos amigos este mes, muchachos. Por favor. Los hinchas de todos los clubes somos todos amigos. Al menos este mes. Sí, Alemania entonces, mañana Alemania contra Costa de Marfil. Partido Alemania para Costa ver. de Marfil. ¿A qué hora juegan? Y me parece que media tarde, che, Rodríguez. Ahí te digo. Acá lo tengo, Ahí mirá. te digo. Alemania Costa de Marfil. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y hay un partidazo mañana a las 2. Partidazo, sí, lindo partido, Sí. ¿no? Países Bajos, Suecia. Sí, Países Bajos, Suecia. ese está es bueno el también, destacado. Ese es el destacado. ¿Por qué? Países Bajos viene de empatar con Japón y Suecia viene de golear y dejar sin técnico a Túnez. Claro. Por mostrado y por contundencia, quizás el favoritismo esté para el lado de los suecos, ¿no? Pero por conjunto y por lo que pesa, por así decirlo, a nivel futbolístico la historia y también el momento que está pasando, Países Bajos tiene lo suyo, ¿no? Claro. Lindo partido, pero me sea buen partido. Ojalá que no defrauden, ¿eh? Vos nombraste Brasil recién. ¿Viste, Sí. ¿Vieron lo que hicieron brevemente? Lo que hicieron los hinchas brasileños. No. Viste que juegan en Filadelfia. Sí. En Filadelfia está la estatua de Rocky, que está colocada sobre el final de unas escalinatas, que es la escena Claro, histórica de sí, Rocky entrenando, claro. subiendo. Bueno, en esas escaleras en las que entrenó en la película está la estatua de Rocky. Y se dice desde hace algunos años para la fecha, cada vez que va a jugar un equipo de afuera de los Estados Unidos, en torneos locales, de cualquier deporte, está por costumbre ponerle la camiseta a Rocky del equipo que va a ir a jugar. Sí. Para que no le gane a los locales. Bueno, ¿sabes lo que hicieron los brazucas? ¿De quién pusieron la camiseta? ¿De quién le pusieron la camiseta a Rocky? Le pusieron la camiseta de Argentina. Ajá. Para justamente Mufarlo. mufarlo y que pierda. Y alrededor pusieron carteles, ojo, no le coloquen la camiseta de la verde amarela o la de Brasil, porque esto es Jetta. Está todo mal, ¿eh? ¿Sabés quiénes Está todo hicieron mal. eso? ¿Quién? Los ecuatorianos, que el otro día perdieron 1-0. Pusieron la camiseta de Ecuador y perdieron 1-0, un partido que era ganable. Ojo con O los sea que los brasileños. brasileros para mofarnos hicieron eso. Ya estaba todo mal. Ahora está todo peor. Contra mal. No, Está todo mal. Nica, a ver, defendenos. Vos defendenos ante los brasileños. horrible! Está todo mal ya que Brasil tenga, por su historia, un técnico italiano, ¿no? Claro. Pégate, bien abajo le pegaste. Está muy bien, tenés razón. Ancelotti. Es peor aún, es más peor, dijera, Más que peor. lo que hicieron los ingleses, ¿Con relación a qué? que tienen un técnico alemán. Claro. Además, países con tradición futbolera, así como un técnico de otro país. Claro. Está lleno de argentinos en el mundial como hace ya unos 3-4 mundiales, ¿no? Yo creo que nosotros no lo aceptaríamos. como No, argentinos. En ni el a fútbol palos, no. En el rugby ni sí a pasó, palos. pero el fútbol no. Pero además no hay razones. O sea, No. Argentina es un país que le sobran técnicos. Sí. O sea, tiene muy buenos técnicos. En tal caso, peleate por decidir a quién. Pero traer a alguien con otra tradición de otro país sería inaceptable. Debería renunciar el presidente de la AFA en ese caso. Pero no lo va a hacer, ¿no? Tampoco es tan torpe. Y el presidente de la nación. Claro, de paso. Che, venía una cosa, claro, Sí. mañana hay partidos que dicen domingo, pero claro, es mañana en la noche. A la mañana a la O sea, noche, en a la madrugada, supongamos, ¿Qué ahora a la más da? noche, quien no salga, quien se queda en su casa Ahí tenés tranquilo, una quiere buena ver opción. hay muy buenos partidos. Sí, hay muy buenos partidos. Mira, ¿te puedo ayudar? Tengo acá Dale, abierto el dale, dale, fixture. dale, dale. Y vos comentá lo que Dale, gustes. dale. Mañana a la 1 de la mañana, o sea, sería sábado de la noche, madrugada del domingo, Túnez-Japón. Túnez-Japón. Por el grupo F. Pero ya se empieza a jugar el grupo H a la misma hora, ¿eh? Túnez-Japón, lindo partido, ¿eh? Una PM es España-Arabia Saudita. O sea, el domingo al mediodía sería. Pero el partido de madrugada de mañana a la noche es Túnez-Japón a la 1.
y los españoles juegan contra Arabia Saudita a la 1 de la tarde. Ahí ya empieza como los partidos de España de queda grupo fuera. H. ¿España queda fuera? ¿Directamente? Sí, me juego. Sería terrible. Sería terrible, vienen de empatar. Puede pasar. Y Arabia Saudita es un rival difícil. Y Arabia, bueno, ya le hizo lo que le hizo la selección argentina el Mundial pasado, ¿no? Bueno, así las cosas. Me estoy olvidando de alguien. La Hay buena es alguien que- que deja solo su DNI, 440. Sí. Siempre manda mensaje. Oscar. ¿Es Oscar? Ahí está, es Oscar. Bueno, dice, anotemos a Oscar 440. Dice, para el sorteo de la pelota, para mí clasifican de los sudamericanos a la siguiente ronda Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia es el pronóstico de nuestro oyente cuyo DNI es 440, los equipos sudamericanos que clasifican a la siguiente ronda. Y hay cosas que están pasando en el Mundial también. No sé si tuvieron la oportunidad de ver, yo me lo perdí. El partido que ayer Canadá ganó su primer partido en un Mundial de Fútbol. Si bien había su primera participación fue en México, 86 justo, con un equipo que era conformado por descendientes de ingleses y de escoceses. Aquel equipo del 86 de Canadá jugaban todos afuera, salvo 2 o 3 que jugaban en la liga local. Su segundo mundial lo jugó en el 2022 y ahora con una generación nueva, con interesantes como este chico Davis, jugó y en su segunda presentación había igualado en el primer partido. En su segunda presentación goleó 6-0 a Qatar. Pero pasó una cosa terrible, se le lesionó un Ismael Koné. ¿A quién de los dos? ¿A cuál equipo? A Canadá. Mira, y es bueno. Jonathan es importante. David. Sí, es terrible ver las imágenes de la lesión. Tibi Peroné. Qué dolor. Se ve que lo traba el jugador catarí que se llama Hassim Madibo, pero la imagen es terrible, se le lesiona y no, lógicamente no pudo terminar el partido, salió en camilla. Además, dicho, La pierna- además está a decir que no va a jugar por mucho tiempo. No, por mucho tiempo, se calcula más de un año que se puede llegar a perder su actividad futbolística este muchacho Ismael Koné, pero Lesión de Coné, dicen por acá. sí, Tira Brian. sí, es terrible ver la imagen de la lesión, de cómo lo engancha y lo pisa sin querer, uno presume, ¿no? El jugador catarí. Al término del partido lo dirige un español a la selección de Qatar. Lógicamente fueron a pedir disculpas y el técnico de Canadá no creyó en esas disculpas. Mirá. Casi se agarran a las piñas los Mirá. técnicos al término del partido. Fue una imagen muy estremecedora la que nos dejó este partido de Canadá que goleó, pero no pudo festejar lógicamente por esta terrible lesión de este jugador, ¿no? No, muy desgraciado. Ismael Koné. México está clasificado, ayer ganó. Le Sí. ganó 1-0 a Corea. Ese de Corea del Sur pudo haber empatado, ¿eh? Pudo haber Jugó empatado. muy bien. Sí, un partido parejo. Lo vi el partido, México juega, o sea, está de local además. Sí, pero no juega gran cosa. Claro, no juega gran cosa. Es aguerrido, o sea, Sí. va para adelante, tiene espíritu, que Sí. bueno, está jugando local. Si Y no tenés Corea muy espíritu, ordenado, muy y metódico. después los últimos pelotazos, los centros de los Sí. coreanos, temibles, ¿eh? Temibles, sí. Centros muy punzantes, Ujú. atajada del arquero, una sobre la línea, incluso Sí. con rebote. O sea, no terminó el empate de milagro. De milagro. México ganó los 2 partidos, está clasificado. Sí, está clasificado, jugó en Guadalajara. Ahora volverá al tercer partido, jugará en el DF, en el Estadio Azteca. Pero no juega lindo México. Si bien los mexicanos dicen ser esos que son candidatos, entre su nebulosa que tienen ellos, se creen grandes. No han ganado nada. ¿Vos creés que tienen delirio de grandeza? Delirio de grandeza. Mira. Están con ese delirio de grandeza. Se agrandó el chavo. Corta la bocha. Había mucho disfraz del Chapulín ayer. Sí, del Chapulín. Chapulín Colorado. La chilindrina. Sí, ahí en las gradas, en las tribunas, Y la- jugando ellos de local, ¿no? Y la originalidad de los mexicanos a la hora de cantar en cantos de hinchada, ¿no? No contaban con mi astucia. Son muy flojos. Malísimos. Muy malos, en Sí, serio, como sí, que les son falta malísimos. espíritu, son muy flojitos. Tienen buenos cantando. cantantes, Claro, pero no saben- canto de hinchada. No canto de hinchada. Es cierto.
Bueno, columna número, para que acá te llevo la 27. cuenta. 27. Columna número 27 de los mundiales. Todo esto empezó Les, con la... les recomiendo para hoy Dale. el partido que van a sostener Estados Unidos y Australia. Lógicamente también Turquía-Paraguay se roba las miradas porque los dos están complicados y el que gane va a seguir con vida y el que pierde me parece que ya comienza a hacer las valijas, no sé si serán guaraníes o turcos. La cosa que no sea una novela guaraní para Alfaro, ¿no? Que no sea una novela turca para Alfaro. Totalmente. Ni que sea un chipá atragantado para algún turco, ¿no? Es cierto. Hoy brindo con tarahui o piporé. Claro. ¿No? Ayer que trajiste la yerba uruguaya, piporé o tarahui, palabras muy popularizadas del guaraní, bueno, por la yerba mate. Claro, y lo que decías vos, para seguir y para destacar, más allá de la presentación de Brasil ante Haití, la segunda presentación del Mundial, lo que hay que ver, chicos, mañana sábado también, es Países Bajos o Holanda ante Suecia, ¿no? Lindo partido, hermoso partido, juegan bien a la pelota esos muchachos. Exacto. 12, iba a decir 11.26. ¿Qué 11.26? Tendríamos toda una hora por delante y no sé si llegaríamos, ¿eh? Un programa de 4 horas, te la regalo. Son las 12:26, último tramo, hay mensaje de oyentes, hay regalo. Bueno, Diego no mandó mensaje, ya está al caer cuando dé su pronóstico con todo gusto. Lo anoté acá. Claro, ya está anotado en la previa, Sí. ahora tiene que dar su pronóstico. José Luis 462 dice buen día, nos cuenta hablando del tema apodos, que es el tema de la mañana, que es qué apodo te pusieron o qué apodo pusiste vos cuando eras pibe. Acá José Luis nos dice que le pusieron a los 5 años en el jardín su apodo era Cochepa. Hoy lleva 40 años, dice. Sí, lo conozco, Cochepa. Es más gay, dice, mucha gente que no me conoce por mi nombre me presento José Luis, dice, que dice como que le suena gay, dice. Es más gay, dice. Es una opinión. Sí, no es un comentario gay friendly. Si es el Cochepa que yo conozco, me parece que trabaja en el gimnasio Rocha. Si me está escuchando, quizás hay más de uno en Gallegos, ¿eh? Es muy original el apodo. Ya veo que hay más de uno, pero en caso que sea el único, es ese muchacho. Es grande. Estuvo complicado de salud, pero le mandamos un abrazo grande a Cochepa. Mira, acá te manda mensaje Alejandra. Yo cuando era chiquita me decían de todo. Y se ríe, dice. Era rellenita y petiza. Uno muy marcado fue Petaca. Y se ríe, lo dice riéndose. Ale, le mandamos un beso a Ale, un abrazo grande a José Luis. Están todos anotados y creo que ha llegado el momento del sorteo. Si les parece bien, vamos para adelante. Le mandamos un abrazo a Juan Tornú que nos está escribiendo. Saludos a don Juan. Don Juan querido. Don Juan juega el fin de semana su equipo de su ciudad, de Puerto Santa Cruz. de Puerto Santa Cruz, de la capital histórica. Perdieron en la ida 1-0 con Júpiter. Estamos hablando del Atlético Santa Cruz, del Pirata. Juega el Pirata de local este fin de semana y tiene que dar vuelta en un 1-0 ante Júpiter en la definición, en la final de la Liga Centro de Fútbol. ¿Liga Centro del Fútbol santacruceño Sí, sería? sí. ¿Vos estás siguiendo el Mundial y todas las ligas de Argentina? No, todas las ligas argentinas no. Está muy bien. La Liga Centro de Fútbol Santacruceño. ¿Qué tal? Bueno, Sí. Juegan los equipos de Piedrabuena, Santa Cruz, de San Julián y de Gobernador Gregores. Por ejemplo, hay 3 equipos de San Julián. Está Independiente, Racing y Atlético San Julián. De Santa Cruz, la capital histórica, está el Pirata Atlético y está el Sportivo Santa Cruz. De Piedrabuena está Júpiter y está Argentino del Sur. Y de Gobernador Gregores, Cruz del Sur y Huracán de Gobernador Gregores. Todos esos partidos disputan esta liga, esta serie. Muy bien. Momento de sorteo, amigos. Vamos a sortear entonces la picada de Sabores Argentinos. Sabores Argentinos que tienen una picada para vos. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Y la pregunta entonces es, ¿quién será el ganador? Señoras y señores, la picada de Sabores Argentinos es para Melissa Jaramillo, que entró por la puerta, sí señores, se lleva la picada para comer con su niña el fin de semana, que con la mamá, con Judith, que andás a ver por dónde andará Judith, que hoy no nos escribió. Bueno, ahí tenés la picada, ¿eh? Vamos todavía, ganadora de la picada de Sabores Argentinos, para ver cualquiera de todos los partidos que te acaba de recomendar Nica en su columna.
Son las 12:30, estamos cerrando esta semana de Arriba al Día, temporada número 11. Recién veía que llegó nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, que recupere un toque de calor, Juli, porque viene de cubrir ahora en el último móvil el reclamo policial con una importante, muy importante cantidad de policías y sus respectivos familiares, con muchas banderas identificatorias de cada sector. Se está llevando adelante la cobertura de nuestro móvil, terminó hace un rato nada más, en la comisaría séptima, que está en el barrio San Benito, aquí de Río Gallegos. Allí se está llevando adelante, desde el punto de vista del reclamo callejero, el reclamo de los policías que les decíamos, en tanto negociación para la semana pasa para la semana que viene, y todas las ofertas en las respectivas paritarias y discusiones salariales han sido rechazadas, de modo que de lunes en adelante veremos cómo sigue. En la producción, nuestro compañero de tareas, Sandro Díaz. Aquí en la operación técnica comandante escuchamos Ataque 77 de fondo. 70istas, es esto, ¿no? Mr. Ryan, que queda usted bueno, vos seguís laburando un montón, tenés programa mañana, bueno, que siga bien el laburo, hoy también, y así, bueno, hasta el fin de los tiempos. Agarra la pala, pibe. Un beso enorme. Ahí está, mirá. No, ahí está, la versión Nica de la frase de Iorio. Me parece una buena versión. Están gatos, camiones y Iorio. No está mal, no está mal. Estimado Rodri Poloni, que tenga usted una buena tarde. Y también Rodri sigue ahora con la pela, con Laura Andreone. Muchachos, hacemos el cierre juntos, lo que habita en su corazón, lo que tengan ganas de decir. Por mi parte, a los oyentes, que tengan un buen fin de semana. Exactamente, buen fin de semana para todos. El domingo arranca el invierno, abrigarse bien, que bajan las temperaturas a la nueva semana, y nos encontramos el próximo lunes, como siempre, minutos antes de las 10 de la mañana, con esto que se ha llamado Arriba el Día. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el obrera, movilización. Los patrones acechan también vos y yo. Deciles que no les sirve luchar.